El 27 de agosto del 2012, ustedes publican en Twitter: urgente, Canal 13 inició acciones legales contra Android y nuestra aplicación fue dada de baja. Debemos haber tenido 1 millón de usuarios. El 50% de los teléfonos de Chile tenía el telón instalado y veía tele por ahí. Desde ese viernes que nosotros subimos a app, antes de eso no se podía ver televisión en un teléfono. Después de eso se podía ver televisión en un teléfono. Su empresa vende $30 millones al año. Gustavo Morandé es el cofundador y CEO de Zapping, televisión por internet sin cables. Es emprendedor en Endeavor, expande su compañía por Latinoamérica y puso de rodillas a su competencia. La gente le encanta decir que las cosas van a morir. Le encanta decir la tele va a morir, el cine va a morir, la radio va a morir, los diseñadores van a morir. Y sobre todo el chileno, que es súper chaquetero, digamos, le encanta esto de vaticinar muertes. Yo no creo en eso. A más opciones la gente es más infeliz. Si tú vas a una tienda de pintura porque queréis pintar tu estudio y queréis poner esa muralla gris y te topáis con 150 grises, tú eres mucho más infeliz que si yo te doy 3 grises. No vas a poder forzar a emprender a alguien que no le gusta emprender y no vas a lograr que no emprenda a alguien que tiene el bicho emprendedor adentro. Me molesta cuando la gente cuenta su caso personal como la fórmula. Viene alguien que no tiene familia y te dice, bueno, la fórmula es matarte trabajando no sé qué. Viene alguien, quizás como yo, que tiene 4 hijos y te dice, no, bueno, tú puedes trabajar de 9 a 6. No hay fórmulas en esto. Si tú le dices a los niños tienen que ser educados y no sé qué, pero después no saludáis a la señora que hace el aseo, da lo mismo lo que hayáis dicho. En el fondo, los niños van a verse reflejados en cómo tú eres como persona y lo que ven en ti. El verdadero burnout del emprendedor no es por exceso de pega. En mi experiencia... Antes de seguir, más del 50% de las personas que escuchan este podcast de manera regular no están suscritas, por lo que te quiero pedir un favor: suscríbete al canal, porque si te gusta lo que estoy haciendo, es la mejor forma de ayudarnos. Quizás es frío, quizás es vacío, pero mientras más suscriptores, más fácil es conseguir que nuestros invitados acepten nuestra invitación. Si se suscriben, yo les prometo que voy a conseguir a los mejores invitados, a las mejores mentes brillantes, para buscar ideas que inspiren nuestro trabajo, nuestro desarrollo personal y todo lo que andamos buscando. Muchas gracias. Vámonos directo al grano. ¿Qué es Zapping? Zapping es probablemente la primera plataforma que existió para ver televisión por internet en Latinoamérica, y también es la visión nuestra de cómo debiese evolucionar la tele, digamos. Yo siempre he creído que la gente quiere ver tele, quiere vivir esa experiencia de consumo, pero de alguna forma todas las propuestas que hay en la industria son las mismas que vienen hace 20 años y están totalmente fuera de contexto como con los tiempos actuales, digamos. Entonces es como una versión nueva de cómo ver televisión. ¿Cómo se está viendo tele hoy día? ¿Cómo se está viendo tele en Zapping? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué crees tú que marca? Mira, yo creo que hay varios puntos. Primero, piensa que es muy común escuchar como yo no veo tele. Yo lo escucho todo el día eso, ¿cierto? Sí, yo no veo tele. Obvio. Claro, no veo tele, no veo tele. Pero la verdad es que la data dice otra cosa. Nosotros vemos los datos en Zapping y lo más visto en la mañana son los matinales, lo más visto en todo Zapping son los canales de televisión abierta. Entonces, el no veo tele, que dice la gente, la data dice algo totalmente distinto. Cuando pasa algo en televisión abierta, es noticia en el país, ¿cachai? Sí. Entonces, la verdad es que la tele se sigue viendo. Obviamente no tiene la misma trascendencia que tenía, qué sé yo, 15 años atrás, cuando algo, en el fondo, algo pasaba en televisión abierta y era noticia nacional, que hoy día no tanto, pero es obvio porque al final el tiempo que tiene la gente para entretenerse es el mismo. Y eso hoy día lo tiene que repartir entre la televisión, YouTube, Instagram, TikTok, Netflix. Entonces lo reparte entre muchas formas de entretenimiento audiovisual, o los podcasts, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el tiempo de encendido o de tiempo consumiendo tele es menor, pero la relevancia y la masividad que tiene la televisión sigue siendo igual de fuerte. La gente sigue viendo tele, pero ¿y las redes sociales y cómo replican el contenido de la tele será relevante? De todas maneras, yo creo que pasa que hoy día el mismo contenido de la tele después se amplifica 100 veces más, ¿cierto? Porque lo termináis viendo, quizás la gente dice, no, yo no veo tele abierta, pero igual veo los capítulos de tal teleserie, lo veo en YouTube, o vi que salió este clip en TikTok. Entonces, al final el contenido de la tele lo siguen viendo, ¿cachai? Y al final el canal y los canales de televisión tienen que entender eso, que son generadores de contenido, no generadores necesariamente de un canal 24/7 que va por el aire. ¿Okay? Totalmente. ¿Cuál es la escala del negocio hoy día? ¿De Zapping? De Zapping. Números, ventas, Es clientes. Un negocio grande, harto más grande de lo que quizás yo habría imaginado en algún minuto. Tenemos más de 500.000 de usuarios entre 4 países. Okay. Facturamos más de $30 millones al año y trabajan más de 100 personas. Hace 6 meses eran 25. Sí, crece, digamos. Están creciendo 10, 30 por todos los años. Sí. Ok. ¿Y por qué? Ustedes dijeron, hace poco escuché una entrevista que dijiste
que ustedes habían logrado sacar 250.000 decodificadores del mercado. Sí, pues piensa al final el impacto que tiene una plataforma cuando la televisión se mueve desde una tecnología antigua que para ver televisión en tu casa necesitas poner una antena en el techo que apunta a un satélite que está a 30.000 kilómetros, Sí. o bien tenéis que poner un decodificador con un cable. Si todo eso tú lo reemplazáis por internet nomás, que es lo lógico, digamos. En el fondo, esto ya pasó, ya lo hizo Netflix con Blockbuster, en el fondo ya ocurrió ese cambio donde internet es la carretera para la información y todo el consumo tiene que ocurrir sobre esa carretera, digamos. No tiene sentido que exista otro cable al lado con un equipo si es que lo puedo ver por internet, digamos. Totalmente. Entonces, al final, el impacto que tiene esto es que cada persona que contrata Zapping, probablemente hay dos caminos, o el tipo tenía cable o no tenía cable, ¿cierto? Que le llaman los gringos como cord cutter o cord never, ¿cierto? Entonces, si el tipo es cord cutter, finalmente significa que desconectó un deco o dos decos de su casa. Entonces, si nosotros tenemos en Chile más de 150.000 clientes y el promedio son 2 decos por casa, al final hemos sacado de la circulación de la energía eléctrica 300.000. 300.000 decodificadores, ¿cachai? Que un decodificador, ya no sé qué tan actualizado estará este estudio, digamos, pero me acuerdo de salir alguna vez, que un deco consume la misma energía que un refrigerador. Entonces, al final, imagínate desconectar de la energía eléctrica 300.000 refrigeradores. Entonces, es brutal. Tiene un impacto, ¿cachai? Sé que hace poco yo tomé un deco en este estudio. Hay internet de una telco que tiene un deco y que todavía funciona. Porque como que casi viene de regalo, ya lo regalan casi. Y busqué el deco y lo encontré y lo enchufé y se veía mal, güey. Está como desactualizado. Entonces, ¿qué hice? Lo desconecté. O sea, es más encima tecnología como... Es tecnología súper antigua y yo creo que va solamente... El deco es la punta, ¿te fijáis? Pero al final, mi visión de la industria de las telco es que en el fondo piensa que para dar, no sé, Zapping tiene 150 canales que tú vas pasando así uno por otro y están los canales de HBO, de ESPN, de Discovery, los clásicos que uno conoce del cable, ¿cierto? Esos canales, para poder nosotros transmitirlos, los tenemos que bajar del satélite o de la forma que lo entreguen, digamos, los dueños de los canales. Sí. Para construir eso existen los headend, que es como esta base donde se reciben los canales, se codifican y se llevan al usuario final. Okay. Entonces, todas las telcos de Chile tienen montones de headends, porque tienen que tener uno o dos, digamos, por backup, para bajar estos canales, que son edificios grandes donde trabajan muchas personas y todo, para poder entregarte esos canales, todo con una tecnología súper antigua. Entonces, para mí todo eso es súper válido y estaba bien 15 o 20 años atrás, digamos. Correcto. Hoy día, al final, la tele es un servicio de valor agregado más que entrega el proveedor de internet junto con una suscripción a muchas otras plataformas, digamos. Entonces, para mí lo lógico es que se muevan hacia digitalizar todo eso. Sí. Entonces, ¿para qué existen, 20 headends en Chile? ¿Por qué no ocupamos uno nomás? ¿Cachai? ¿Por qué no hacemos que una empresa baje todos estos canales, los codifique con buena calidad, con buenos encoders, que existe hoy día esa tecnología, y lo entrega, digamos, a todos nomás? ¿Cachai? No tiene sentido como que está con una infraestructura de hace 20 años atrás, pero viviendo en una era totalmente distinta hoy día. Yo no entiendo los satélites, porque es el recepción satelital. Hoy día, ¿por qué no todo funciona bajo fibra? Debiese, no tiene ni una lógica, ninguna. O sea, hoy día Starlink, yo sé que, por ejemplo, los equipos de TVN, de Canal 13, cuando estábamos en el tema de Venezuela, ¿te acordás que se paraban en la frontera? Y los equipos despachaban con una antena de Starlink. Ese es el camino hoy día, ¿no es cierto? Sí, o sea, son los despachos se hacen con los Live View, que son estos bonding de múltiples... Claro, la mochila que hace bonding de múltiples operadores móviles al mismo tiempo, o con satelital. Lo que no tiene sentido, y que estoy de acuerdo contigo, es la distribución de los canales a través del satélite. Sí. De partida, es caro, es ineficiente, digamos, a nivel como planeta, y aparte tiene un problema de calidad de imagen, porque en el fondo el costo para el canal depende de cuánto dato tú envíes al satélite. Por lo tanto, los tipos hacen todo el esfuerzo posible por comprimir. Sí, claro. Entonces, y como tú trabajas acá en video, tú sabes que lo que más te conviene cuando tú recibes el origen es recibir el origen más puro posible. Sí. Para tú poder trabajar tu propio encoding. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, los canales de televisión de cable chileno importantes comprimen hacia el satélite y distribuyen hacia los cable operadores. Entonces, esa señal que tú decís en el deco se ve mal, la verdad es que tu proveedor, tu telco, no tiene cómo mejorarlo, porque ya le viene comprimido porque lo bajó a un satélite. No, entonces, lo lógico es que se entregue por fibra todo, ¿cachai? Para allá va la cosa. Sí, ya, pero hoy día vendís 30 palos verdes al año. 30 millones de dólares al año. Pero no partiste vendiendo 30 millones de dólares. Era un pirata, decía, ¿no es cierto?
Entonces, ¿me puedes contar qué era el telón? ¿Por qué te decían pirata? Mira, quizás como que nosotros tenemos una historia como muy como tipo Napster, ¿ya? Como que Ok. partimos haciendo tele, primero por accidente, digamos. Yo nunca pensé en armar un emprendimiento de televisión. Perdón que te interrumpa. Contémosle a la gente lo que era Napster. Bueno, Napster fue la primera empresa que disponibilizó música de forma masiva. Claro, uno habla de Napster, pero Sí, la porque verdad es que generaciones nuevas no saben lo que es, digamos. Pero Napster era la primera, ni siquiera aplicación ni plataforma, a esa altura como programa, digamos. Era un programa que uno instalaba en su computador para descargar música. ese era Sean Parker, ¿no? Sí, pues. El de la El de la película película Social Network, de red social. la red Sí. social. Entonces Sean Parker inventó esto que era básicamente un peer-to-peer para descargar música del computador de otras personas. Okay. Entonces las personas, la gente, cuando existió el MP3, que era la primera vez que se digitalizó la música, y pasó de un CD a un archivo digital de computador, Sí, ese archivo se podía compartir entre las personas a través de una red. correcto. Entonces eso fue Napster. Pero obviamente lo que Sean Parker nunca pensó es que lo que estaba haciendo era totalmente ilegal, digamos, porque empezó a distribuir música sin autorización del músico. Y eso era parecido a lo que estaban haciendo ustedes con la televisión abierta. Claro, ¿no? entonces lo nuestro fue como de alguna forma, uno bien border. Yo diría y creo y puedo sostener hasta el día de hoy que no fue ilegal lo que hicimos en el telón, pero tampoco nunca lo cuestionamos, la verdad, nunca fue un cuestionamiento. Nosotros nunca quisimos tampoco hacer un emprendimiento ligado a la televisión. Yo quería armar una app, ¿ya? Y en el fondo también el tiempo pasa muy rápido, pero uno no se da cuenta. Nosotros partimos el 2012 con el telón. Sí. No se da cuenta lo que era el mundo del 2012 y la verdad es que las apps estaban partiendo, era Sí. como un concepto nuevo. Y me acuerdo que en una entrevista de Mark Zuckerberg diciendo que fue muy revolucionario, diciendo, oye, ¿sabes qué? Tomamos una decisión, Facebook ya no va a ser una página web, va a ser una app. Ese es el futuro de Facebook. Y todos como, bueno, no creo, si todo el mundo usa Facebook en su computador, ¿por qué van a pasar a usar una app si esto no cree? Entonces nadie le creía en eso, ¿cachai? Sí. Que hoy día suena muy obvio, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando salió todo este boom, piensa que yo tenía un BlackBerry, ¿cachai? Esa era la época, digamos. No, las apps estaban muy lejos de existir, digamos. Nota de contexto. El 2007 se lanza el iPhone, ¿no es cierto? Creo que en junio, si no me equivoco. Pero el 2008 se abre al público y sale a la venta en las tiendas. Y luego uno dice, salió el iPhone y salieron las aplicaciones. No, el iPhone salió con 4 aplicaciones, que Con era el las propias, navegador, digamos. las propias, y el App Store se demoró como un año en salir. Exacto. Entonces sale como el 2009, fines del 2010 se populariza, y yo creo que el 2011 arrancan las aplicaciones móviles. Ahí y yo te diría que fue Mark Zuckerberg el gran impulsor de eso, que dijo esto va a ser apps, ¿cachai? El tipo lo vio, digamos. Claro. Entonces, yo estaba emprendiendo con un software factory que era básicamente para pagar las cuentas, pero la verdad es que yo quería hacer algo propio. Entonces era como que de lunes a jueves desarrollábamos para externo y los viernes decíamos ya. ¿Por qué yo no te conocí Hagamos algo en propio. esos años, bueno, iba ya Webprendedor? No, es que yo siempre fui bien outsider del mundo emprendedor, ¿cachai? Ok. Me demoré mucho tiempo en hacer este tipo de cosas. Hacer networking, conocer Sí, gente. mucho tiempo, sí. Yo estaba como recluido en una oficina tratando de crear cosas, pero súper solo. Que quizás me arrepiento, digamos. Yo creo que podría haber tenido contacto con más gente y podría haber sabido más cosas, pero bueno, la vida, digamos, los caminos son los que fueron nomás. No, total. Y entonces queríamos hacer algo propio. Y la decisión fue hacer una app. Y entonces hagamos una app para teléfonos, porque creo que acá hay un potencial grande. Total. Y haciendo un brainstorming de qué puede ser la app, digamos, hicimos muchas ideas. Algunas, de hecho, las terminamos desarrollando. Hicimos una app, por ejemplo, que medía, decíamos, tira tu teléfono hacia arriba, hacia el cielo, y medía cuánto llegaba y ganaba, en el fondo, sin que se destruyera como parte del proceso. Que claramente no iba a ser un éxito, digamos. Pero ahí estaban jugando con los sensores que tenía el Exacto, porque teléfono. estaban partiendo los sensores, etc. Entonces, entre todas estas ideas de qué app hacer, dijimos, yo realmente me meto al teléfono y veo que no se puede ver tele. ¿Cachai? Como que las páginas web de los canales de televisión abierta no habían desarrollado el streaming todavía. El streaming era otra cosa que estaba partiendo, que uno también la asume súper Sí, como que ha existido siempre, pero no, digamos, Netflix en ese momento era una empresa de distribución de DVDs, ¿cachai? correcto. Entonces dije, ¿cachai? ¿Qué pasa si hacemos una app para ver tele? No creo que sea tan difícil. Básicamente tenemos que los canales son abiertos, por definición están en el aire, entonces es cosa de poner una capturadora de video y hacer como encoding Sí.
Y entonces le dije a Nacho, que era el quien estaba a cargo en ese momento como del equipo de programadores de Zapping, entonces Que es tu socio, ¿no es cierto? hoy día es socio de Zapping, le digo, Nacho, tú arma la app y yo me dedico a bajar los canales y capturarlo y digitalizarlo y hacemos una app para ver tele. Y eso fue, digamos, y se hizo en un día, no sé, 2 días, una app que tenía el logo de cada canal de televisión y lo pinchaba y lo veía ahí. Entonces, nunca hubo un cuestionamiento qué es lo que es la industria de la tele. Hay una necesidad de la gente por ver televisión, en un estudio de qué se estaba haciendo afuera. Bueno, no hubo nada de eso, digamos. Fue una idea nomás, ¿cachai? Y teníais 25 años. Claro, 16. sí, 25, 26 años, sí. Lo que hace que mucha gente cree que estos grandes negocios parten de repente con un plan de negocio, como con el MBA, que algunos sí, pero Claro. ustedes no. Pues ustedes eran 2 hippies, 2 hueones en una sala jugando a hacer aplicaciones móviles. Sí, pues, en el fondo, bueno, yo había estudié comercial. O sea, no erais tan hippie. Claro, quizás no era tan hippie, pero tampoco nunca enganché mucho con la carrera, con los estudios, nunca estuve ni ahí con hacer un MBA, nunca estuve ni ahí con buscar pega. O sea, nunca he trabajado en una empresa. Porque dentro de esto yo decía, gracias por la herramienta que me está dando la carrera, que creo que sirven de algo, pero yo quiero hacer algo, digamos, quiero hacer algo propio. Sí. Y Nacho, por otro lado, era músico de profesión, pero muy talentoso para todo el tema técnico. Entonces teníamos ganas de crear algo nomás. No había mucho más análisis, negocio, mercado, nada. ¿Cachai? Que tampoco, muchas veces lo hay, en algunos casos sí, hay gente que claro, existen los casos de emprendedores post-MBA con un caso de negocio, con una teoría, con un análisis de mercado y con éxito, puede ser, ¿cachai? Pero la gente de este podcast sabe que el Lucho Ahumada de Mediastream es uno de mis mejores amigos y él amaba la radio, ¿cachai? Amaba la radio y amaba la transmisión y por eso hizo una empresa de streaming, ¿no es cierto? Pero en el caso de usted, a tu socio le encantaba la música, le gustaban los medios, ¿hay ¿podía encontrar algún punto en tu historia que conecte con lo que hacen hoy día? Cacha, te voy a contar una historia que no tiene nada que ver con esa, pero el Lucho Ahumada, cuando nosotros teníamos, yo tenía esta empresa que hacemos Software Factory, pero también tenía una empresa de hosting. Ok. ¿Vale? ¿Cómo se llama? Se llama Blueway. Blueway. Okay. ¿Vale? Y yo tenía esta empresa que daba hosting, y cuando empecé a dar hosting, que era un buen negocio porque tenía como ingresos recurrentes, yo lo que hacía para dar hosting era que contrataba un servicio de housing, que son los tipos que te dejan poner servers en un data center. Entonces empecé a dar servicios de housing también, digamos. Okay. En un data center antiguo, súper en Chile, La Reina, que se llamaba Chilecom. Ok, me acuerdo. ¿Lo conociste, no? Y lo conocí yo creo que por malas cosas, pero... Ya, y mi primer cliente de housing era Lucho Ahumada. Yo le ponía los servers de MediaStream. Ok, extraordinario. Y justo la semana pasada encontré un mail antiguo de Lucho que me escribe: oye, ya, configúrame el server. Acabo de comprar un dominio, se llama mediastream.cl. Ponlo ahí, ¿cachai? Y encontré ese mail y se lo mandé como: oye, bueno, acá hay un pedazo de la historia del streaming de Chile. Hermoso. Tú me pediste a mí armar una página web para tu empresa que estaba partiendo, que se llama MediaStream, que había registrado recién el dominio. Extraordinario. Entonces fue uno de mis primeros clientes y yo fui su primer proveedor, digamos. Él no tenía ni siquiera empresa, yo le facturaba su root de persona natural. Tiene que haber sido el 2008 entonces. Eso debe haber sido 2008, 2009, claro. Antes, yo hacía esto mientras estaba en la universidad. Yo tenía mi empresa de hosting desde primer año de universidad. Hermoso. Incluso en el colegio. Final de colegio ya tenía mis primeros clientes. Oye, un abrazo grande a Lucho, es un gran amigo, así que... Pero, ¿y ustedes? Porque yo sé que... Ya, bueno, eso, ¿cómo conectamos con...? Yo sé que les gusta la música. Sí, siempre ha sido un tema súper... la música siempre ha sido como algo bien transversal, digamos, porque obviamente el Nacho lo llevó al extremo, digamos. Él era músico profesional y tocó en grandes bandas chilenas. ¿Cómo cuál? Tocó con el Quique Neira por mucho tiempo. Tocó con... ¿cómo se llama? De Kirusa. Ok. Entonces, y tocó en Lollapalooza, teloneó a Steel Pulse, ¿cachai? Como que tenía, obviamente, otro level de la música. Lo mío es mucho más aficionado, pero siempre ha existido mucho siempre ese gusto por la música. Correcto. Quizás por ahí está el amor por los cables, por enchufar hay mucho, cosas. Exacto, sí, hay mucho de eso, mucho de cable, de roadie, de crear, en el fondo, para mí, y siempre me gustó mucho cuando las primeras contrataciones que hacíamos, siempre había gente, cuando llega alguien que programa y le gusta la música y es músico, o llega alguien que diseña y es músico, te da un feeling de que la parte creativa está muy desarrollada. Sí, claro. Entonces, en general,
no era coincidencia, yo creo que los primeros 15, 20 personas tuviesen todos muy ligados a la música de alguna forma, porque creo que es muy buena señal al momento de contratar. Entonces, pero no te diría, no lo mezclaría y no le haría un nexo hacia el lado de los medios. La verdad que nunca hubo un interés por los medios. Yo creo que hicimos el telón y ninguno veía mucho, consumía mucho el tele, digamos. No somos... hay gente que dice, y me ha tocado ya conocer esta industria, que hoy día sí estoy súper metido, como el concepto del animal de tele, ¿cachai? No, huevo fue en salida. Claro, no, ni siquiera, pero ejecutivo, el Pato Hernández, que son tipos que son como animales de televisión y fanáticos de entender los consumos, la gente, la televisión, yo no, la verdad, ese no es mi mundo, ¿cachai? Sí. No, me declaro súper ignorante. Sí me gustó mucho el cine en su minuto en el colegio y fui súper así, ya, voy a ver todas las películas de este director en orden. Sí. Ya, hice eso mucho, me gustó mucho el cine, me gustan mucho los guiones, entonces eso me gusta harto. Pero estoy muy desconectado de la tele, digamos. A ti te gustaba, eras computín, tú querías que las cosas pasaran, que si habían aplicaciones móviles para pedir comida o un taxi, que pudiéramos ver tele en el teléfono también, me imagino. Sí, pues exacto. En el fondo ahí había algo. A mí, yo siempre fui muy computín, pero también muy frustrado de que yo nunca fui programador así bueno, digamos. Yo creo que... Y todavía no. No, nada. Bueno, pero hoy día uno tiene muchas herramientas. Hoy día con Cloud Code y todo eso ya, obviamente... Y con Cursor, weón. Es por eso. Es que hoy día es como que yo en eso me entretengo mucho porque digo, por fin puedo crear yo, ¿cachai? Antes, en el fondo, mi gran frustración... Y por eso creo que, por ejemplo, hay muchos emprendedores muy exitosos como Mark Zuckerberg y otros que cuando el tipo tiene visión de CEO, pasta, digamos, de CEO, de founder, y a la vez es un programador extraordinario, ese tipo ganó. La mezcla es total. Esa mezcla es ganadora, ¿cachai? Sí. Y yo, a mí en el fondo, siempre sentía que me faltaba una mano, porque era como, tenía ganas de hacer 1000 cosas y tenía que llamar, año 2012, llamar a un programador, oye, ¿me podía hacer esto? Y después esperar que salga algo, ¿cachai? Sí, claro. Hoy día la gracia es que el mundo post-2025, digamos, hoy día puede venir alguien que tiene esa pasta y él mismo crear esto con un software que se lo hace por él, digamos. Entonces, para mí, es brutal. Hoy día ahora viene como una era de nuevos startups, ¿cachai? Porque toda esta gente que tiene esa pasta tiene herramientas que se lo hacen automático, güey, y a cero costo, ¿cachai? Ayer nos falló una integración con el Servicio de Impuesto Interno y el diseñador de mi empresa, que es mi socio, yo pregunto a los desarrolladores, pero este bueno estaba conectado y se mete a la aplicación, se mete a la línea donde está más o menos lo que estaba fallando y le pregunta, dime por qué está fallando, a Cursor. Claro. Y Cursor está conectado con el orquestador, con el Docker. Entonces tiene todo acceso a los servidores, a los logs. Y el loco le dijo, está fallando porque, ¡pum! Bueno, se está cayendo. Arréglalo. El Servicio de Impuesto Interno metió un CAPTCHA. Entonces el CAPTCHA lo bloquea de vez en cuando. Bueno, en 2 segundos. Bueno. Eso, sí, eso es increíble. Para los que somos programadores, los que programamos en algún minuto, tú sabés que encontrar problemas antes nos costaba. No, era impresionante. O sea, pasaba ahí la cantidad de tiempo probando, sacando bugs, ¿cachai? Entonces yo siempre programé, digamos, pero muy básico. En el fondo, yo hacía páginas web, yo hacía aplicaciones, puedo hacer como pequeños scripts, está bien, pero en el fondo me faltaba. Entonces cuando nos juntamos con Nacho era como, nos sentamos los dos al lado y yo como que lo miraba y es como, ya, probemos eso ahora. Entonces, hoy día ese Nacho, es increíble que la gente tiene herramientas para poder hacerlo con inteligencia artificial. El 27 de agosto del 2012, ustedes publican en Twitter, urgente, Canal 13 inició acciones legales contra Android y nuestra aplicación fue dada de baja. Ayúdanos a difundir este mensaje. ¿Qué pasó el 27 de agosto del 2012? Nosotros habíamos lanzado muy poco tiempo antes, ya te diría que a principios del 2012, esta aplicación, que la desarrollamos este viernes, como te decía, y cuando nosotros llegamos a la oficina de vuelta el lunes, con Nacho fue como, veamos si alguien se descargó la app, digamos. Yo el fin de semana se la comenté a un par de amigos, a mi familia, no sé. Creo que por lo bajo debemos tener 20, 30 descargas. Y nos metemos al store, que ni siquiera lo revisamos el fin de semana, digamos. Cuando nos metemos, vemos que tenía 18.000 usuarios. Eso no entiendo qué pasó, digamos. ¿Cómo pueden haber 18.000 personas que hayan sabido que existe esta app? Y esa es otra cosa que uno no dimensiona a veces con digital, digamos. Pero cuando tú decís, no sé, tengo 200.000 clientes,
tú tenías en tu cabeza lo que son 18.000 personas o 200.000 personas cuando Sí. físicamente las ves. Sí, claro. Es mucha gente. Güey. Sí, claro. ¿Sí? Una pausa. En digital, efectivamente, tú o subí un video, o subí una aplicación, o hacía un negocio, y de repente cuando explota las dimensiones son absurdas. Claro, y tú que trabajas en eventos y esas cosas, que te toca después ver esa cantidad de gente Uf, físicamente, te das cuenta del nivel, ¿cachai? Sí, en el claro. fondo, bueno, habían 18.000 personas que lo habían usado. Y el tema es que ese ritmo, que eran como 6.000 personas nuevas al día, un Movistar Arena. claro, exacto. 6.000 personas nuevas que se descargan esta app todos los días, no paró más ese ritmo. Ok. Entonces a los 6 meses, cuando llega esto a agosto, no me acuerdo qué mes fue esa, no sabía, debemos haber tenido 1 millón de usuarios. Ok. Y en Chile existían 2 millones de smartphones. O sea, básicamente el 50% de los teléfonos de Chile tenía el teléfono instalado y veía tele por ahí. Y yo creo que lo que nosotros no dimensionamos es que en el fondo, desde ese viernes que nosotros subimos a app, antes de eso no se podía ver televisión en un teléfono. Después de eso se podía ver televisión en un teléfono. Sí, claro. Entonces, igual es un cambio como cultural relevante, weón, ¿cachai? Ver tele en un teléfono, digamos, es la gente en el metro, en la micro, en la universidad, en la casa. En fondo es mucha... culturalmente es un cambio relevante el poder seguir viendo la televisión en un dispositivo móvil versus no poder hacerlo. Entonces, yo creo que ese fue el impacto más grande que tuvo el teléfono. Que fueron un fenómeno cultural. Fue un fenómeno cultural, yo creo, sí. Y entre medio nosotros nunca hicimos un negocio, nunca ganamos ni un peso, nada. Digamos, la app era gratuita. Tampoco existía Google Ads, no existía ninguna de estas cosas como que tú pudieras como poner redes de banners y que esto se monetizara. Digamos. Entonces, ¿qué pasó ahí? De repente llegamos a la oficina con esta app que teníamos que, más encima nosotros estábamos haciendo otros negocios por el lado, porque esto no era algo de que viviéramos, digamos, era como Obvio. un side project entretenido, ¿no? No, esto era tirar el teléfono para arriba. Claro, era lo mismo, digamos. La única diferencia es que tenía 1 millón de usuarios, entonces era un side project que nos tomaba tiempo. Y en ese tiempo imagino, yo tenía ahí 1 millón de usuarios, pero tampoco era como, a esto le puedo sacar plata, no era tan como fácil. que tampoco dimensionábamos, tampoco entendíamos mucho, okay, ¿cómo se saca plata a esto? Digamos? Entonces, es como, está muy entretenido esto, pero sigamos haciendo la pegada de verdad, ¿cachai? Que es como hacer páginas web para otra empresa. Sí. Mirando para atrás, como uno debería haber dicho, como, bueno, enfoquemos toda la vida en esto, digamos. No habían apps que tuviesen 1 millón de usuarios en esa época. O sea, nuestra app era más descargada que Facebook, más descargada, era la número 1 de Chile por lejos, digamos. Sí. Y de repente, nada, pues llego a la oficina y hay un sobre de Canal 13. Y lo abro y decía como tipo cease and desist. Cesa y desiste. Exacto. Notamos que existe tu app, pero te damos 24 horas para eliminarla si no quieres, en el fondo, todas las acciones legales que vienen por el uso de esto. Y ahí creo que esa carta fue como el inicio recién como de hacer un clic como, claro, nosotros estamos dando canales de televisión, quizá hay un tema de derecho acá, ¿esto en verdad se podrá hacer? Como que antes de eso nunca lo cuestionamos, digamos. Sí, Para claro. mí era la tele abierta, es básicamente para mí era como la radio. En el fondo, yo no veo a Toyota pidiéndole permiso a la Radio Futuro para ponerlo en el auto, digamos. ¿Cachai? Si está en el aire, básicamente tú haces Correcto. un reproductor, Correcto. como hace un auto, y la radio suena, digamos. Por poner una antena no... Entonces, para mí era un poco lo mismo. El canal está en el aire, lo tomo, lo pongo en una app, no veo nada malo en esto, ¿sí? Yo le pregunté a ChatGPT, oye, ¿cuál es la diferencia entre duplicar un CD, que es la piratería de CDs, ¿no es cierto? De software, de música, etc. Y lo que estaban haciendo ustedes, que era retransmitir señal abierta en Internet. Y GPT me dice, no, lo primero, copiar un CD es penal, porque estáis haciendo una duplicación, estáis duplicando. En cambio, con la transmisión de televisión estáis retransmitiendo. Exacto. Entonces me dice, a lo más tenía penas civiles. Claro. ¿Cachai? Como, esa era la diferencia, ¿o no? Sí, yo ni siquiera sabía eso me estás ilustrando tú, digamos. O sea, yo tampoco de penas penales o civiles, la verdad no tengo idea. Es GPT la cuestión, ¿no? Pero cacha que la verdad es que en esa época, esto después se reguló en todo el mundo. Sí, claro. Porque obviamente hoy día entiendo un poco más de esto que en ese momento no, digamos. Pero en el fondo, ¿cuál es la historia detrás de esto? Los cableoperadores, la industria de los cableoperadores, que nació por hace 30 años atrás, ellos, en el fondo, existían los canales de Pay TV, ¿cierto? Que partieron ESPN, Discovery Channel, Pay-per-view. claro, Nat Geo. No Pay-per-view.
pay TV channels, los canales Ok. de televisión de pago. Pago la ¿no? señal. Ok. Sí, HBO, Perfecto. Warner Channel, etc. Cable, televisión de pago. El cable, claro, exacto. Cuando nace el cable, nacen estos canales, ¿cierto? Ok, sí. Y estos canales le cobran a los cable operadores un fee por usuario. Sí. Entonces, así se conformó la industria del cable, ¿vale? Entonces, estos cable operadores parten en Chile, por ejemplo, Metropol Intercom, Sí. y parten todos estos cable operadores cobrando un servicio mensual de, por decirte, $30 al mes, y yo te entrego un abanico de canales de televisión que tú puedes ver. Perfecto. Y de esos $30, el cable operador le paga $1 a este canal, $2 a este, y le paga un fee por usuario cada uno. Pero los cable operadores deciden incluir en esta parrilla los canales de televisión abierta y no pagarles por eso. ¿Vale? Porque dicen, no, pues ustedes son abiertos, ustedes viven de la publicidad. Entonces lo que uno no se acuerda, que cuando nosotros éramos chicos y tú veías cable, los canales de cable no tenían publicidad. No. Entonces tú veías una película en Cine Canal o en Cinemax y la película iba de corrido. De corrido. Nunca tenía un corte. ¿Una película de corrido, weón? Exacto. Entonces, ¿por qué existía eso? Porque en el fondo habían dos modelos de negocio. Los canales que viven del pago, y por Sí. eso se llaman Pay TV, Sí, claro. es decir, el cable operador les paga, por lo tanto no viven de la publicidad, y los canales que viven de la publicidad y que por lo tanto no viven del pago, que son los canales abiertos. Entonces, esto se conformó así en todo el mundo. Los cable operadores no le pagaban a las señales abiertas para incluirlas en su parrilla. Eran unos piratas, pues, weón. Y así avanzó esto por mucho tiempo. Entonces, cuando nosotros lanzamos el 2012, fue justo en el punto de inflexión de esto, en Chile al menos. ¿Por qué? Porque vinieron los canales abiertos y dijeron, hey, acá hay un tema que no estamos conversando. Uno, no nos están pagando, pero según estudios, el 70% de lo que la gente que paga por el cable ve son los canales abiertos. Entonces, ¿cómo puede ser que el cable operador pague por el 30% y no pague por lo que le genera el 70% del consumo? Entonces los canales abiertos dijeron, ¿sabes qué? Sácame de ahí, no quiero estar. Y los cable operadores decían, no, yo puedo tomarlo porque está en el aire. Entonces empezó esta pelea. Y TVN, que es la empresa estatal, o sea, el canal de televisión estatal chileno, demandó al mayor cable operador de Chile, BTR, por decirle, ¿sabes que tú, si quieres continuar teniendo TVN en tu parrilla, me tienes que pagar? Y no solamente me tienes que pagar histórico atrás por todos los años que no has estado, digamos. Entonces, era el Estado chileno, de alguna forma, demandando al cable operador más grande por esto. Y eso fue justo el mismo tiempo que nosotros lanzamos el telón. Entonces, esa era como la parte de la historia, como el momento de la historia en que lanzamos, que hacía que esto dejaba de ser una zona... Porque antes de eso, era lo mismo, nosotros éramos, entre comillas, como lo mismo, hacíamos lo mismo que hacía un cable operador, ¿cachai? Que era como dos chanchos peleando en el barro y tú como que apareciste así como... Exacto, como, ¿qué oye, está también pasando? vengo a hacer esto mismo. Entonces, ese fue como lo que generó que los canales no querían que existiera el telón, porque estaban justamente en pleno de esta demanda de decir, oye, yo quiero que el cable operador me empiece a pagar. ¿Cómo voy a autorizar a una app a tener esto abierto, ¿cachai? Si quiere tener nuestros señales, también tiene que pagar. Espera, vamos a seguir con los competidores y quiero hablar de cómo Zapping ha ido creciendo, pero alguien que nos pueda estar escuchando en este minuto dice, pero weón, ¿qué están hablando, weón? Si la tele murió, ¿por qué la tele está viva? Yo creo que la gente le encanta decir que las cosas van a morir, weón. Le encanta decir la tele va a morir, el cine va a morir, la radio va a morir. La IA va a matar los trabajos. Claro, eso, la IA va a morir, los diseñadores van a morir. Tú veías publicaciones en LinkedIn como RIP ChatGPT. ¿Por qué? Porque salió una startup que hace... Loco. Se derrumbó el dólar. Claro. Entonces, obviamente es súper... y sobre todo el chileno, que es súper chaquetero, digamos, le encanta esto de vaticinar muertes, digamos. Entonces, yo no creo en eso. Yo creo que al final, obviamente la tele se tiene que adaptar porque ya no tiene el mismo share de, como te decía antes, el share del tiempo de entretención de la persona. Antes tú no tenías otra cosa que prender la tele, digamos, para entretenerte audiovisualmente hablando. Tú tenés los números fresquitos. ¿Cuánta gente ve tele hoy día, cable o...? En Chile no, millones, digamos, no tengo el número, pero ahora que Cantar y Bope cambió el rating, y el rating ahora habla en números de personas, los ratings son millones de personas cada vez que hay un matinal, un evento, todos se lo vieron 4 millones de personas, lo vieron 5 millones de personas, o sea, básicamente todo Chile, digamos. De hecho, es el único medio que tiene esa masividad. ¿Qué es lo que mantiene vivo el modelo de negocio de la televisión abierta? Es la masividad. Porque si tú eres una marca, si tú eres una telco, si tú eres un retail, Falabella, ¿por qué sigue invirtiendo millones en la tele abierta? Porque no hay ningún otro medio
que le entregue ese nivel de masividad. Mm. Entonces, eso es lo que mantiene vivo el modelo de negocio. Pero para mí la tele no va a morir tal como la radio no va a morir, tal como el cine no va a morir. Correcto. Obviamente ya no tienen la misma trascendencia que tenían antes porque compiten contra muchas cosas, pero tienen una instancia de consumo que sigue existiendo. Mm. Y esa es la que nosotros tratamos de potenciar con Zapping. Entonces, ¿y a qué me refiero con instancia de consumo? Uno dice, yo por ejemplo prendo mi tele en mi casa y tengo el icono de Netflix, tengo el icono de Sí. qué sé yo, de HBO Disney Max, Plus, HBO Disney Max. Plus y tengo el icono de Zapping. Paramount, bueno, yo Eh, tengo 7000, weón. Eso, uno tiene muchos iconos, ¿cierto? Pero el de Zapping tiene algo distinto, que en el fondo, dependiendo la instancia de consumo, dependiendo el momento en que yo me encuentre, si quiero pasar por la experiencia que implica elegir y pensar, Claro. o quiero simplemente entretenerme. Entonces, si tú pensáis, ¿a qué reemplazó Netflix? Reemplazó a Blockbuster. ¿Y cuál era la experiencia de Blockbuster? Tú ibas a un espacio físico Sí. donde habían miles de títulos Sí. y te pasabas y no sé cuánto rato eligiendo y discutiendo con alguien de qué ver, y finalmente terminabas agarrando 2, 3 DVDs, te los llevabas a tu casa. La gente que trabajaba en estos videoclubs eran expertos en... Experto en recomendarte, En que es el recomendar. algoritmo, es lo mismo, güey, Sí. ¿cachai? Entonces, hoy día eso se digitalizó. Entonces, si yo aprieto el icono de Netflix, me topo con cientos de miles de títulos y un experto del videoclub, que es el algoritmo, que me trata de ofrecer y empujar algo. Mm. Pero en el fondo, eso había un costo en ir al videoclub. Sí. Tú tenías que Pensar. partir físicamente, ir, Obvio. elegir, pensar, ¿cierto? Y ese costo sigue existiendo en estas plataformas. Entonces, Es horrible. hay un costo oculto de elegir y de pensar que al final está bien, digamos, hay momentos en que quiero y me entretengo en eso, Sí. pero hay momentos en que no lo quiero hacer. Sí, Y claro. ahí viene Zapping, que básicamente te escupo información. Claro, yo prendo Zapping yo y veo. Claro, y cuando tú ves Zapping, yo estoy asumiendo ese costo. Yo como Zapping me di la lata de elegir qué canales poner, en qué orden ponerlo, y el canal a la vez se dio la lata, y estos Pato Hernández y todos estos personajes que son animales de televisión, se dieron el trabajo enorme de elegir qué poner ahí, a qué horario, para que tú simplemente te entretengas. Entonces, ese costo pasa hacia la empresa y no hacia el usuario. Y esas instancias de consumo para mí no van a desaparecer. Entonces, no es que la tele vaya a morir, no, la tele claramente compite ahora contra el tiempo de que también entrega Netflix y todo el resto. Pero no puedo estar todo el día eligiendo, déjame un rato de no pensar, ¿cachai? Entonces, la tele está viva por contenido local, Ujú, deporte en vivo y la experiencia de consumo. exacto, ¿No es cierto? tal cual. Estoy replicando tus palabras, no es que Sí. yo sepa de esto, aprendí contigo, pero también habláis de la paradoja de la elección, que es lo que me explicaste Sí. ahora. Eso es una paradoja, ¿no es cierto? Sí. Es como, pero ¿por Que a mayores opciones uno es más feliz, no es así, digamos. Hay un libro que se llama La paradoja de la elección que es súper entretenido, A ver, que en el fondo te dice esto, en el fondo a más opciones la gente es más infeliz. uf, Si tú vas a una tienda de pintura porque queréis pintar tu estudio y queréis poner esa muralla gris y te topáis con 150 grises, mm, tú eres mucho más infeliz que si yo te doy 3 grises, ¿cachai? Y eso no es solamente un tema de felicidad o no felicidad, y eso lo entretenido de este libro, es evidencia, digamos, es data. El tipo, a menos elecciones vende más, claro. ¿cachai? Porque la gente ese costo es abrumador, digamos. Mm, Entonces, el problema de estas plataformas que te ofrecen qué ver, o sea, lo que tú quieres ver, cuándo lo quieras ver, dónde lo quieras ver, es perfecto, pero en fondo, y el costo mío de tener que pensar y elegir, ¿cachai? ¿Quién está pensando en eso, digamos? Claro, y o sea, todos hemos estado con la tele y el control remoto buscando qué ver. Mm. Te demoráis 45 minutos en qué Y a elegir. veces agregaste 100 cosas a tu lista y finalmente apagaste y no viste nada. Está el compromiso también que implica yo elijo, pero después ¿va a ser bueno? Mm. ¿Va a ser malo? Yo uso IMDb. Y hay otro costo, que el costo de, en el fondo, cuando tú elegiste un capítulo en una plataforma de esta, tienes que dedicarle full atención y verlo, digamos. Sí, claro. Entonces, la tele, en cambio, la tele tiene mucho de compañía. Ok. Piensa que nosotros tenemos, en los números de Zapping son bien increíbles. Nosotros tenemos el 75% de nuestros usuarios usan la app todos los días. ¿ya? Hermoso. Y el promedio son 5 horas al día. Entonces tú decís, ¿cómo puede ser? No entiendo que alguien vea 5 horas de Zapping al día. Porque te acompaña. Porque la deja ahí. Exacto. Digamos, la tele es compañía. En fondo, la diferencia de la tele cuando viene autoprogramada, en fondo yo no tuve que elegir, por lo tanto yo no corrí ese costo, es que no me importa pararme a la cocina a cocinarme algo, qué sé yo, y dejar la tele ahí y volver y seguir donde sea que vaya. Espérate un poquito. Eso es un fenómeno. Es como un white noise, como un ruido. Un ruido blanco, sí. Un ruido blanco, ¿no es cierto? Como
los niños, los bebés, para dormirse, les ponemos una musiquita que es como... ¿No es cierto? Tenéis 4 niños, así que ¿ocupaste esas máquinas? No, nunca. Pero sí, pero conozco mucha gente que lo hace, sí. Yo la ocupé y la verdad es que mi hija dormía al tiro, así que nunca más la ocupé. Pero existen los ruidos que es para concentrarte. ¿Qué pasa con el ruido de la tele? Cacha que nosotros tenemos un caso súper interesante. Nosotros tenemos un canal propio que se llama Zapping Channel dentro de Zapping. No sé si lo habéis visto alguna vez. No. Nosotros dijimos, ok, ya, al final, cuando partimos con Zapping, mucha gente me decía, ¿por qué no hace lo mismo que hace Netflix, que terminó... ¿por qué no te adelantas? Que Netflix se demoró varios años en descubrir que tenía que producir su propio contenido. Los ¿cierto? Zapping Originals. Claro, exacto. Entonces partió con House of Cards y ese fue como el gran punto de inflexión de decir, claro, si yo quiero perdurar en este negocio tengo que hacer mi propio contenido. Sí. Entonces a mí desde que partimos, rápidamente todos me empezaron a decir, oye, ¿por qué no hacen series, películas y hacen igual que Netflix? Entonces cuando nos quedamos dando vuelta a eso, sí, ok, podemos hacer algo propio, pero en verdad no tenemos que crear contenido, películas, series, tenemos que crear canales. Entonces, dijimos, ok, creemos canales. Bueno, y esa es la historia de Zapping Original, ¿cierto? Sí. Pero... ¿Se llama así? Sí, Buenísimo. sí, le pegaste justo. Y dentro de eso hay un canal que se llama el Zapping Channel. Y el Zapping Channel, hoy día, no es más que lo siguiente. Tenemos cámaras en vivo, repartidas por distintos puntos del país, apuntando a paisajes. ¿Ya? Entonces, en el sur de Chile están apuntando al volcán Villarrica. El Bio TV usa tus cámaras. Muchos canales la usan. Cortesía y de TVN, Zapping. Canal 3 y todo. Bueno, es pajito. Entonces tenemos cámaras en todo Chile. Algunas están apuntando, por ejemplo, a Santiago, apuntando a La Moneda, apuntando a Calle, en Las Condes, etc. Y en buena calidad. En buenísima calidad. No son como esas las de control de tránsito. No, son extraordinarias. Pero tenemos en Isla Pascua, en Juan Fernández, en Antofagasta, en Viña, en el sur, etc. Entonces, tenemos este canal que estas cámaras van pasando cada 15 segundos rota a otra con música de fondo. Entonces tenemos una programación musical buena, sumado a cámaras que muestran la hora y el tiempo. Ok. Como un screensaver, básicamente. Sí, claro. Y este canal es el 5º canal más visto en Zapping. Hermoso. En horas. Porque genera esto que decís tú. En fondo, ver cámara en vivo, donde el hecho de saber que está en vivo, y que te genera hay una charla TED que es muy interesante, de un tipo que crea una cosa que se llama Slow TV, creo que es como en Noruega. El tipo dice, ellos ponen en televisión abierta, en el canal estatal, así como que te digan TVN, una cámara en vivo en un transbordador que recorre como el canal de no sé qué cosa, que es como muy famoso en Noruega, pero que es un trayecto que dura 24 horas. Y lo transmiten en vivo las 24 horas, pero un transbordador que va a, no sé, 2 kilómetros por hora, digamos, y la cámara va apuntando hacia afuera. Y esto lo transmiten en vivo en televisión abierta y genera un revuelo nacional. Hermoso. Porque es adictivo. Sí. El saber que está en vivo y que no va a pasar nada te genera una especie como de ansiedad, y el tipo lo explica muy bien en la charla TED, que es como una ansiedad como negativa. En el fondo es, yo sé que nada va a pasar porque la cámara está apuntando a un cerro donde hay una vaca, por ejemplo, y la muestra durante 20 minutos. Sí. ¿Qué puede pasar? ¿No va a venir no sé, un oso a comerse a esa vaca? No, eso no va a pasar. Pero el hecho de que no va a pasar, pero que algo puede pasar, te hace verlo. Entonces nosotros tenemos una cámara apuntando a una playa, por ejemplo, en Antofagasta. Y en fondo te genera ganas de verla, aunque no pasa nada, ¿cachai? Pero porque está en vivo. Y eso acompañado con música y con la hora y con el tiempo, hace que ese canal sea una joya, digamos. ¿Y Bio puede elegir la cámara que quiere elegir o ellos ponen también la señal nomás? No, porque es un deal que nosotros tenemos con los canales. Los canales, en fondo, pasa que tenemos cámaras. No es tan fácil tener, y eso es súper interesante. ¿Por qué los canales no tienen sus propias cámaras? ¿Por qué una lata, po? No, ¿Por qué? es porque ¿dónde las pones? Sí, po. Claro. ¿Dónde pones la cámara? Necesita internet, Sí, todo. de fibra, bueno, para que salga con buena calidad, y necesita estar físicamente en un lugar que nadie te la robe, ¿ya? Entonces no se puede poner cámara en la calle. No. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Nosotros pusimos un tweet y dijimos a nuestros usuarios de Zapping, ¿alguno tiene una vista bonita en su casa? Y postulan permanentemente miles de usuarios Y les pagáis. que nos prestan sus balcones. Nosotros le pagamos el internet y le damos una cuenta gratis de Zapping. Entonces todas estas cámaras están en casa de nuestros usuarios. No. Entonces, ¿Y a quién se le ocurrió eso en el equipo? salió del equipo creativo de Zapping Originals en su minuto y reventó, digamos. Entonces, Bueno. Esta cámara en Villarrica está en el departamento de una persona que tiene vista al volcán, ¿no? Y imagino que también es no sé cuál es el deal con los canales, pero imagino que también es una buena onda con los canales también, ¿no? Exacto. Nosotros le hacemos un deal que es como, ok, los feeds individuales los tenemos,
te los doy a cambio de una mención de Zapping, porque muchas veces, no sé, pues el volcán Villarrica está a punto de hacer erupción y nosotros tenemos una cámara increíble ahí, ¿cachai? Entonces, es growth hacking, al final es marketing. Brutal. Estaba pensando en el Slow TV. Aquí me escuchan muchos creadores de contenido. Por ejemplo, ayer vi una persona que agarró una moto de agua y se fue manejando hasta las Bahamas, desde Miami a las Bahamas. ¿Ya? Se demoró 3 horas. El video duraba 60 minutos. Y lo vi entero, güey. Eso, es que eso. Y yo así, y lo que veía era... Y yo, ¿por qué estoy viendo esto? Bueno, y llega y no pasó nada. Y yo, pero está bueno. 5 millones de visualizaciones. Sí. Después, me gusta el camping. Entonces, está como gente que se graba como yendo al camping. Eso, sí. Yo desarma ayer su me vi un camioneta. video de 1 hora de un weón pescando corvina. y saca 2 corvinas, weón, en 1 hora, ¿cachai? Pero en el fondo lo dejé ahí y al final, en fondo esto está definido, es el ASMR, no sé si lo habéis escuchado alguna vez. No. Que en el fondo son estos videos de, por ejemplo, gente como reventando pelotitas de, Ok. de estas cosas, ¿cachai? Como que en el fondo te genera relajación, ¿cachai? ASMR, ¿cómo es? ASMR, sí. ¿Y qué significa esa sigla? No lo tengo idea. Ok. Pero son como videos satisfactorios. Sí, eso. En el fondo, gente cortando justo algo que calza exacto, ¿cachai? Con el sonido de eso. La gente, por ejemplo, estos videos de cocina, donde el tipo no habla. Tú escuchas un ¿cachai? Eso es el ASMR. La satisfacción que te genera eso, es el sonido y la visualización de algo muy satisfactorio. Esta gente decir, esta gente que está hablando en este podcast cuando trabaja, weón. Oye, ¿cómo? Ok, Slow TV, creadores de estos formatos nuevos en medios digitales, ¿no es cierto? ¿Qué pasa hoy día o cómo estáis viendo a los podcasts, a los creadores de contenido? Ahora mismo hay una gran polémica porque el Alex Honnold subió el Taipei 101, el 101 Taipei, que es un edificio gigante en Taipei, y Netflix se filtró, creo que le pagó $500,000. Sí. $500,000. Y Mr. Beast le dice, bueno, este weón se volvió loco, yo le hubiese pagado, bueno, 10, claro. $10 millones, esto lo hubiésemos hecho brutal. Entonces, ¿cómo convive hoy día o cómo lo ven ustedes desde Zapping Original, desde la industria, a los creadores de contenido? Un podcast como este, por ejemplo. No, yo creo que hablaste de varias cosas. En el fondo, lo Sí. de la subida de Taipei también tiene mucho que ver con el Slow TV. En el fondo, ver a un tipo que está todo el rato subiendo ¿Tú lo viste? subiendo la misma ventana, lo vi, weón, y es adictivo. ¿Lo viste entero? No pude porque estaba en mi casa, Yo los lo niños y puse, todo. lo puse en la noche. Pero extraordinario. Y yo estaba así. Sí. Como... Pero al final, tú, dentro muy, muy deep, tú sabes que no le va a pasar Ya, nada, eso- porque el tipo es un crack. Efectivamente, eso es diferente, Pero porque eso era un vivo. Exacto. ¿Qué- Tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de eso, antes de eso. Y respecto a los podcasts y todo eso, para mí, en el fondo, es como la evolución natural de la generación de contenido. Al final, lo que estamos haciendo acá no es muy distinto a lo que ha hecho la tele eternamente. 2 personas conversando, entrevistándose. La gracia es que hoy día lo podías hacer aquí en un estudio tú solo. Esta misma conversa se hacía en televisión abierta 20 años atrás. Sí, claro. Y existieron La montones de programas. La belleza de pensar. Exacto, la belleza del pensar, inspirado igual, negro y todo, pero probablemente habían 15 camarógrafos, un estudio, un canal de televisión, entonces el costo de hacer eso era altísimo. Hoy Oye, día, pero hoy día tenemos público. claro, ya venimos con público. Hoy día tenemos público. No, pero hay de alguna forma, me carga la palabra la democratización, pero creo que al final es eso. Cualquier persona dentro de, obviamente, igual tú tenías una inversión en cámara y todo, pero incluso hasta con celulares, digamos, Sí. puede crear un contenido y eso hace que existan montones de espacios como este y al final va a tener que destacar el mejor contenido y ya no destaca el que tenga, al final, creo que va a llevar de alguna forma a la industria para bien, digamos, para generar buen contenido, porque ya no destaca el que tenía mayor recurso, destaca el que realmente tiene mejores conversaciones. Totalmente. Es que estoy pensando, ¿no tenéis podcast en Zapping hoy día? Tenemos un canal que se llama Not TV que tenemos un montón de podcasts. ¿Sí? Perfecto. ¿Pero son contenidos propios o son podcasts de tercero? Algunos se graban en la oficina, tenemos un estudio y otros son de terceros, pero es un poco lo mismo, Zapping Originals haciendo también un canal donde hay podcast 24/7. Sí, claro. Lo que pasa es que yo pienso, hoy día, por ejemplo, mi podcast vive en Spotify, con video, en YouTube. Bueno, ¿por qué no lo puedo tener en Zapping también? ¿Sí? Y mándame un reporte con las visualizaciones para yo mostrárselo a mis auspiciadores. Eso lo hacemos, sí, tal cual. Por favor, feliz de Eso. estar en Zapping. Ok. Zapping nace principalmente porque la industria era muy mala, ¿no es cierto? Los competidores eran horribles. ¿Por qué el servicio era tan malo?
Yo creo que me acuerdo alguna vez lo escuché como una charla hace montones de años atrás a los creadores de Corner Shop, que decían, en el fondo, nosotros cuando uno es chico, una startup compitiendo en una industria muy grande, que le pasó a ellos, obviamente, Corner Shop compitiendo contra los grandes retailers del país, o nosotros compitiendo con las grandes telcos, uno dice, tengo todo en desventaja, pero la verdad es que no, tienes ciertas cosas que tienes muchas ventajas sobre ellos. Entonces, dar un buen servicio al cliente, por ejemplo, una buena postventa y atenderlo bien y con cariño, cuando tienes, no sé, 2 millones de clientes, es infinitamente más difícil que hacerlo cuando tienes 100 clientes o 1000 clientes. Entonces, eso es una ventaja competitiva. La verdad es que tú puedes dar un servicio, y por eso, por ejemplo, en el mundo de las telcos, hoy día existen los ISPs, que son estos proveedores de internet chiquititos. Sí. Entonces viene un tipo que si yo doy fibra óptica en Puerto Vara y tiene, qué sé yo, 3.000 clientes, y la gente ama ese servicio porque el tipo te atiende el dueño. Sí. Porque a esa escala lo puede hacer, ¿cachai? Claro, en Algarrobo, en todos estos lugares chiquititos. Exacto. Entonces, creo que la primera oportunidad que vimos nosotros era esa. En el fondo, claramente las telcos dan un servicio postventa muy malo y son muy odiadas por lo mismo. Entonces, Pero déjame decirte el gran odio que explotó en pandemia. No vamos a hablar de marca, ¿ok? No, ¿para qué? ¿No es cierto? No vale la pena. Pero las telcos, por ejemplo, te hacían imposible cancelar el servicio. O sea, yo me acuerdo que en pandemia, porque trabajaban con cable coaxial y que la cagada, ¿te acordás? Porque sí. entonces los señales de cable se cortaban, se los robaban o no sé qué pasaba. Y tú querías cortar el servicio y era imposible. O sea, ok, tienen 2 millones de clientes, difícil, pero no, pero esto era departamentos de retención era que no te dejan. ingenierilmente diseñado para que la persona la pasara mal, bueno. Y sí, bueno, sigue siendo eso, para que la pases mal en el cortar el servicio. Pero yo creo que lo que vino a romper eso son como de alguna forma todas las suscripciones digitales. Porque cuando nosotros partimos con Zapping, y no solo nosotros, pero antes Netflix y todo, es como te dicen, oye, esto es llegar y cortarlo cuando tú quieras. Que nos vino a cambiar como el mindset a los consumidores, como, oye, yo contrato cosas y lo quiero poder cortar cuando yo quiera, sin fricciones, ¿cierto? Pero también, si tú analizáis, y tratando de defender un poquito a las telcos, que Sí, claramente no tengo por qué hacerlo, digamos, pero en el fondo hay una economía detrás de esa lógica, que es que el tipo, para darte a ti ese servicio de televisión e internet que te daba hace 15 años atrás, 20 años atrás, tuvo un setup fee muy alto. Sí. En el fondo, tú contrataste y viajó una camioneta a tu casa con personas contratadas para eso que estuvieron trabajando una mañana entera para instalarte y cablearte, Sí. y te dejaron un router más 2 decodificadores. Entonces, el envío de la camioneta le costó $50 a una empresa externa, cada uno de su equipo le costó $50 más, entonces hacerte cliente a ti le costó $200 de setup fee. Oye, Por lo tanto, el tipo tiene un incentivo económico muy grande a que tú no te vayas, ¿cachai? Entonces te puede bajar los precios, y por eso en el fondo esta gente que dice, no, yo llamé, me bajaron el precio, me lo bajaron, porque en el fondo pierdes ese setup fee que fue muy alto. ¿Cuál es la diferencia de las plataformas digitales? Que en el fondo, mientras llevamos nosotros acá una hora conversando, se pueden haber suscrito 1000 personas a Zapping, y el costo para nosotros de que esas personas se hayan suscrito es 0. Entonces, por eso yo le puedo dar, económicamente hablando, aparte de filosóficamente, porque yo estoy de acuerdo en que no quiero hacer pasar a la gente por una mala experiencia al desuscribirse, pero eso es súper filosófico, pero también tiene un sustento económico, Sí. que yo puedo hacerlo porque no tuve un costo de habilitarlo. Espera, y literalmente, hagamos una promoción a Zapping, porque literalmente es gratis, porque les dais unos días gratis, ¿no? No, ya no hay free trial, pero en el fondo tú te suscribes, ves tele y luego si no lo te cortas gusta- cuando quieres. si no te ¿cachai? gusta, lo puedes cortar Lo al cortas tiro. cuando quieres, lo puedes cortar al día siguiente, da lo mismo. No hay fondo, no hay cero fricción. Nosotros hacemos spots promocionando cómo cancelar el servicio para capturar clientes. Ok, entonces usaste... Mira, esto para los emprendedores es genial. Cuando todos hacen lo mismo o todos lo hacen horrible, un marketing puede ser perfectamente mostrar cómo hacerlo bien, ¿o no? Cuando tú ves que en el fondo todos están con el mismo vicio, ahí hay una oportunidad, ¿cachai? En el fondo todos todos estos cable operadores, en el fondo no te permiten cortar el servicio. Entonces ahí hay un insight. Dan un mal servicio postventa y las marcas estaban muy dañadas. En el fondo las marcas son odiadas. Si tú salías con el nombre de las 3 telcos más grandes a la calle a preguntarle a la gente, sobre todo con lo que decís tú, en la pandemia, que más encima se vieron muy forzados a que el internet no fallara nunca, eran marcas súper odiadas. Entonces, más allá de que nosotros desarrollamos un súper buen producto, porque el mundo del emprendimiento pasa muchas veces que el buen producto no necesariamente gana. Digamos, gana un tipo con un mal producto pero un buen marketing. Sí. Entonces, hacer un buen producto es la primera cosa. Bien, check, lo teníamos. Pero después vimos 2 oportunidades grandes. Uno, crear una marca querida,
Una marca que conecte con la gente y que realmente yo me quiera ser parte de ella, que claramente los competidores no lo tienen. Y dos, dar un muy buen servicio postventa, que lo podíamos hacer porque básicamente yo necesitaba una persona y podía atender a todos mis clientes. Y obviamente hoy día nos vemos mucho más desafiados, porque hoy día con más de 500.000 de usuarios, seguir dando ese nivel de servicio postventa, ahora entiendo más, ahora es súper difícil y tenemos un montón de cosas automatizadas, ¿cachai? Porque te obliga, digamos, la escala te obliga. Pero cuando no tienes la escala, es una oportunidad. Oye, pero efectivamente uno le pega a las telcos, ¿no es cierto? Porque en pandemia les costó mucho y claro, porque tenían infraestructura, millones de clientes encerrados, explotó el consumo. Claro. ¿no? Pero tiremos un poquito de flores. Ellos fueron los que pescaron el cable de fibra y cruzaron el Atlántico para traernos el internet literal, ¿no es cierto? Es fácil pegarle a los demás, ¿cachai? Y decir, mira, sabéis que han hecho todo mal, pero para mí no es eso. Yo creo que son grandes emprendedores. O sea, la familia que fundó GTD, los Casanueva, cablearon Santiago, loco, y formaron una empresa increíble. Sí. Pero obviamente el tiempo cambia y el desafío de ellos es adaptarse, digamos. Y a veces pasa que estas telcos creo que armaron una cultura de trabajo y un estilo empresarial muy lento, difícil de mover, y eso fue al final su gran problema. Y el problema de muchas grandes compañías. Seguro. Los ejecutivos empiezan a crecer, ¿no es cierto? Y no se actualizan. Sí. Y te ponís más lento, a nosotros también nos pasa. Sí. En el fondo... el dilema del innovador le llaman. Claro, nosotros teníamos un nivel como de delivery, de shipment, de nuevas cosas, que antes era pero una velocidad así vertiginosa. Pero hoy en día ya no lo es así, porque el error hoy día se paga muy caro, ¿cachai? Entonces, antes, si fallaba algo, da lo mismo, digamos, sigamos para adelante. Hoy día, si haciendo un update la aplicación se cae, un día a semana a las 9 de la noche, o sea, el costo que pagaríamos como compañía es gigante. ¿Y eso qué te hace? Tener 100.000 validaciones antes de poder lanzar cualquier cosa, y eso te hace más lento. Entonces hay un constante desafío que nosotros estamos en la oficina siempre pensando, que es como, ok, ¿cómo encontramos este equilibrio entre velocidad y como confianza o seguridad de lo que estáis haciendo, para no convertirnos en algo totalmente lento y burocrático, pero por otro lado tampoco pasar encima de todas las reglas, digamos? Danos un tip para emprendedores. ¿Cómo construir una marca que la gente quiera? Mira, construir una marca yo creo que tiene muchos aristas distintos que tenéis que ir construyendo al mismo tiempo. Y lo primero, creo que el mayor consejo es que no se logra en corto plazo. Okay. En ningún caso, digamos. Construir una marca, tenéis que estar dispuesto a hacer inversiones de largo plazo. Entonces, obviamente esta es mi opinión, digamos, no sé si será no quiero ser catedrático, digamos, no hay cátedra acá, hay solamente experiencia. Solo alguien que revolucionó la industria pero de la televisión. Yo hablo desde la experiencia de lo que nos funciona a nosotros. Entonces, nosotros teníamos desde el inicio un equipo de creación de contenido para Instagram, por ejemplo, que de, no sé, 3, 4 personas. Estamos creando. No. Y probablemente los podcasts y los influencers saben mucho de esto. Sí. En el fondo tú creáis, y no tenéis views, y no tenéis reproducciones, no tenéis likes, pero seguís creando porque estáis construyendo. Sí. Porque en algún minuto alguien enganchó y eso empieza de a poco empieza a agarrar. Es una bola de nieve. Entonces, creo que al final, claro, uno habla de creación de marca como algo súper único. No sé, Zapping creó una marca, qué sé yo, y hay varios más en Chile que han logrado crear marcas como Nuevas, Chora, el Oscar de Gringlas y Fintual y todo. Muchos hacen marcas entretenidas que conectan con la gente, pero al final poní eso en qué sé yo, son 5 casos. Pero la verdad es que miráis los influencers, casos como el tuyo u otro, en verdad están haciendo lo mismo. Es lo mismo, es constancia. Están haciendo lo mismo, estáis creando una marca, ¿cachai? Sí. Y esa marca es constancia, seguir, es tener un sello, es tener algo con que la gente conecte. Y al final, después, en el fondo, está esta creación continua de contenido y de marca que es largo plazo. En el fondo, tener 4 personas para grabar un video, editarlo, montarlo, qué sé yo, para subirlo a Instagram, donde solamente mostramos un día en la oficina, por decirte, es un costo enorme. ¿Y se suscribió más gente a Zapping por eso? Claramente no. Pero va en pos de... Todo eso va como al saco de estoy construyendo una marca, digamos. Y después ya viene un montón de tips más chiquititos que son cosas que no han ido funcionando. No, nosotros pensamos mucho siempre, por ejemplo, démosle una historia para contar a la gente.
¿cómo hago que, no sé, tú contrataste Zapping un martes, por decirte, que cuando te juntís con amigos el sábado, tengáis algo que contar? Sobre Zapping en el proceso. Porque uno quiere contar Sí, claro. qué hizo o quiere tener algo que contar. Entonces, siempre decimos, ya, démosle algo que contar. Porque nadie dice como, cacha, esta semana contraté, qué sé yo, internet de Movistar. Pero porque eso no hay una historia, digamos. Obvio. Salvo que te haya ocurrido algo malo o algo muy bueno o distinto. Dame un ejemplo de algo que hayan hecho ustedes. Entonces, pero por ejemplo, te pongo el caso de un competidor. Si Movistar llegara a instalarte internet a tu casa y llegara con unos calcetines de regalo, por decirte, o con unas flores de regalo, te Chao. daría... O sea, imagínate el costo, nada, y te daría una historia para contar. Sí, claro. Tú estarías el sábado en una comida en tu casa con un amigo y dirías, caché que contraté internet y me trajeron esas flores, weón. Entonces, esas cosas siempre las pensamos para construir marca. Entonces, nosotros, por ejemplo, mandamos un mensaje de bienvenida, que ese funciona, tú me monté un ejemplo. Cuando tú contratas Zapping, te llega un mail mío, Okay. que te dice, hola Nico, soy Gustavo, te cuento que yo fundé esta empresa hace 8 años con la visión de hacer esto, no sé qué, y te quiero contar un poquito, te doy las gracias por entrar. Hasta ahí es el mismo mail de bienvenida de todos lados, ¿cierto? Pero es un mail escrito como sin diseño, como escrito como texto. Dice, oye, y mi equipo de marketing me dijo que este mail era una lata, así que te copio un piolín, como lo hacía mi mamá cuando decía como, para que se lo reenvíe a 7 amigos, por decirte. Okay. Ya, chao, gracias. Entonces, te di una historia, ¿cachai? Me llegó un Sí, mail con un piolín, no entiendo estos buenos por qué hacen eso, ¿cachai? ¿Para qué es un piolín? Sorry. Es como un monito de un, no sé, de Piolín y Silvestre, ¿te acordás de ese monito animado? Okay. El monito, el Es cabezón. como un meme antiguo, ¿cachai? Como da lo mismo, pero es algo como, este mail te da muy fome, te pongo este GIF, ¿cachai? Un gatito. Es un gatito. Entonces, da lo mismo, es porque yo no tengo, me saldría muy caro mandarte algo físico, digamos, Obvio. pero si yo tuviese una empresa de internet, digamos, donde hago instalación física y voy donde el cliente, le llevaría algo así, ¿cachai? Oye, te traigo, mira, no sé, imagínate tú venía acá, que tenía una hija de 5 años, y el tipo que viene a instalarte internet te tuviera una mochilita y le dejara un jueguito a tu hija. Oye, le traje esto y le traje aquí ¿cómo se llama? No sé, un monito, Chao. no tengo idea. Sí. Listo, o sea, te hice una historia para contar y el costo fueron $1, ¿cachai? Bueno, fui a Así se construye una marca, ¿cachai? Y Totalmente. son muchas cosas chiquititas de eso. La gente cree que se construye solamente subiendo memes a redes sociales. Y no, la marca al final, la marca es todos los puntos de contacto que tú tienes con esa marca que te generaron. Un punto de contacto fue cuando vino el tipo a instalarte internet. Otro punto es cuando le escribiste un mail. Entonces, la otra cosa que a nosotros nos funciona muy bien es ser coherente en todos esos puntos de contacto. Entonces, si el tipo te regaló si el tipo que vino para acá, internet, te regaló un jueguito cuando vino acá, después cuando le manda un mail, tiene que haber alguna lógica en la forma en que habla la empresa, Obvio. en la forma en que te escribe, en la forma en que te atiende, en todos los puntos de contacto. Y después me topo con un spot en la televisión y no pueden pararse así como somos una empresa que cree en la conectividad. No, pues tiene que jugar con eso. Entonces, al final, esa coherencia también hace que la gente lo entienda y le haga clic. Obvio. Bueno, otra empresa que lo hace muy bien es Fintual. Ujú. Me acuerdo que yo soy cliente de Fintual, me encantan. Y conocemos a los fundadores, son extraordinarios. Y me acuerdo que en algún minuto me mandaron de regalo, no sé por qué, una salsa picante. Una salsa picante, sí. Y era rica la salsa picante. ¿A quién no le gusta la salsa picante? Oye, pausa. Les recomiendo Hot Ones, un podcast de salsas picantes. Sí, lo he visto. Uf, brutal. Sean Evans. Salsa picante. Entonces lo entretenido es que, bueno, cada vez que estamos comiendo y salía la salsa picante, era como, y me preguntaban, ¿y esto qué es, weón? No, Fintual, está rica la salsa. ¿Y qué es Fintual, weón? No, y le empecé a explicar, no, es inversiones, weón. Pero ¿qué inversiones? Entonces, da ahí un tema de conversación. Hay una historia que contar, eso es, tal cual. Este episodio es presentado por Welcu.com. Si organizas eventos, Welcu te puede ayudar con la venta de entradas, envío de invitaciones, control de acceso, acreditaciones y a tener el control total de tu evento, sin depender de nadie. Welcu es mi primera startup y hace más de 10 años ayudamos a miles de organizadores a vender sus entradas para eventos corporativos, espectáculos, pero principalmente eventos deportivos. Es nuestra firma. Triatlón, ruta, mountain bike, gravel, trail running, etc. Todo lo que necesitas en un solo lugar y sin comisiones abusivas. Si quieres empezar, entra a welcu.com, crea tu evento y empieza a vender hoy mismo. Ustedes tomaron la decisión de no tener agencias. ¿Eso sigue siendo así? Sigue siendo así. Y ahí que hay un punto importante porque yo entiendo que ustedes son B2C, entonces necesitáis el 50% de tu negocio es que la gente te conozca, ¿no es cierto? Uh-huh. Estoy dando un número. Una B2B, por ejemplo, como Book,
que Jaime Arrieta estuvo en este podcast, vayan a escuchar su episodio. Pero Jaime y Book son B2B, o sea, le venden a empresas. Entonces su marketing es más chiquito. Lo que tienen ellos grande es un equipo comercial. Sí, claro. Y ocupan Dio, graban las reuniones, y ese es todo otro mundo. Pero ustedes son B2C. Y tú lo entendiste desde el día 1. ¿Por qué tienen la agencia dentro de la empresa? Yo creo que o sea, la razón nuestra tampoco fue tan meditada, ¿ya? Al final, cuando uno cuenta la historia como emprendedor, estáis siempre como contando, yo siempre digo esto, estáis contando como posverdad. En el fondo es como tratando de mirar tu historia hacia atrás y transformarla en una educación de por qué hice cada cosa. Pero la verdad es que las decisiones se fueron dando en el momento nomás, ¿cachai? No, pero esto tú lo decías harto, y te quiero huellar. Discúlpame. Lo que pasa es que el éxito va dejando huellas. ¿Cachai? Entonces, cuando te preguntamos estas cuestiones, yo quiero saber cuáles fueron las huellas, güey. ¿Cachai? Claro. Entonces, sí, pues para atrás todos somos generales, weón. Eso. Obvio, weón. Esto lo hicimos porque... Y claro, tú no querís caer en eso. Pero, weón, el éxito que tienen ustedes son cada una de esas huellas que fueron Exacto. dejando. Por eso, pero yo creo que eso mismo, al final son una serie de decisiones que vais tomando. Al final, yo también, por ejemplo, bueno, me desvío harto cuando me haces preguntas, pero Dale, me ¿no? pasa que yo estoy como en una etapa también de cuestionarme mucho cuando la empresa crece, cuál es el rol de un CEO, ¿cachai? Como dónde realmente uno aporta valor. Y creo que al final, una de las grandes cosas donde el CEO aporta valor, y me acabo de leer el libro de Phil Knight, por ejemplo, que es clásico, el Shoe Dog, etc., es como la toma de decisiones en momentos importantes, como decidir un montón de cosas, esos caminos que vais decidiendo. En ese momento no le tomáis la importancia a esa decisión quizá, porque no era algo tan relevante. Pero como decís tú, toda esa serie de decisiones que tomaste en el camino, después las miráis hacia atrás, 5 años atrás, y ahí, en fondo, ahí nace esto que te digo yo, la verdad. No, la verdad que nosotros decidimos no tener agencias porque creíamos que la marca la construíamos más desde adentro. Eso lo cuento hoy, digamos. Pero en su minuto era como un montón de decisiones chicas que no nos hacían sentido. ¿Y cuáles eran esas decisiones chicas? En el fondo, la primera vez que hicimos como una convocatoria a agencia a proponernos campañas, etcétera, sentíamos que ninguna realmente, todas las agencias, yo no quiero como ponerme como un anti-agencia, digamos, había gente muy talentosa y nos proponían campañas muy buenas, que estoy seguro que todas podrían haber sido muy buenas, pero yo sentía que cualquiera de esas campañas era para cualquier servicio de televisión de cualquier competidor mío y le cambié el nombre al final y funcionaba igual, ¿cachai? Entonces, yo quería crear algo que reflejara, como que lograra este 360 que yo te decía al final de construir la marca. Entonces, pasa mucho con la cultura de la empresa, por ejemplo. Te dicen, ¿qué es la cultura de tu empresa? Para mí, gusto, la cultura no es más que el reflejo de cómo son los founders, pero llevado a una gran escala, ¿cachai? Entonces, la cultura de tu empresa va a ser tu estilo, güey. Sí. Porque tu estilo, y después el desafío, cuando la empresa empieza a crecer y tiene cientos de empleados, 200, 500, 1000, es como logro ahora, esto lo tengo que documentar, lo tengo que llevar, porque yo quiero, como fundador y como CEO, que se trabaje en este estilo, y se hacen documentos, way of work, etc. Está bien, pero en el fondo, con el marketing me pasaba un poco lo mismo. Yo quería que el marketing, y creo que eso es algo que no muchas empresas hacen, que el marketing reflejara nuestra cultura, nuestro estilo, nuestra marca, nuestra forma de ser, todo eso se viese reflejado también en un spot. Y eso fue lo que nos llevó a decir, ¿sabéis qué? Creo que la única forma de lograr eso es si es que lo creamos nosotros. Absolutamente. Entonces, creémoslo adentro, escribámoslo nosotros, dirijámoslo nosotros, protagonicémoslo nosotros. Y no somos los primeros en hacer esto, digamos. Nuestra gran referencia era Dollar Shave Club, que el tipo protagonizó su propio spot, y en el fondo, claro, tú entendiste todo en la empresa al ver ese spot, no porque explicó muy bien el producto, porque lo viste a él, lo entendiste. Entonces, bajo esa lógica terminamos haciendo eso, y al final, hasta el día de hoy, seguimos haciendo como agencia interna, por lo mismo, porque sentimos que nuestra agencia interna entiende muy bien nuestra cultura, nuestro estilo, y lo logra llevar a piezas de marketing. Me encanta. Dollar Shave Club. Fue un viral esa cuestión. Fue un viral. No sé si hasta el día de hoy seguirá existiendo la empresa, ni idea. La vendieron. ¿Ah, sí? La vendieron. Y la vendieron en Billions. Eso yo lo recuerdo. Amazon, probablemente. Claro. A un gran retailer. Ya, buena. Nombraste un libro porque Shoe Dog. El de Phil Knight, fundador de Nike. Shoe, de zapato, sí. perro, dog. Shoe Dog, sí. Así le dicen a los gallos que son como fanáticos de la zapatilla. Phil
Phil Knight. Knight, como caballero, ¿no es cierto? Ujú. Y un libro, es que voy a dejar aquí. En este podcast siempre recomendamos libros. Y hay un libro que leí también ahora hace poco, que es el Principios de Ray Dalio, ¿Ya? que él habla de cómo automatizó su compañía, que es una compañía de inversiones. Y bueno, estaba rayado en automatizar y salió y no funcionó, volvió a entrar, bueno. Pégale una mirada, es un Bueno, crack. te lo voy a pedir después. Y se llama Principios. Vamos a un punto que, ok, tú decís, los puntos se conectan para atrás, ¿no es cierto? Qué maravilloso, weón, vendo 30 palos verdes, weón. Qué crack, ¿no es cierto? Crack, y para atrás todo fue quirúrgico, pero es mentira. Si van a emprender, no lo hagan porque es una mierda. Mi pregunta es, uno, ¿estás de acuerdo? Y segundo, ¿por qué no deberías emprender? ¿Yo dije eso? No. No, Ah, ya. no te estoy citando. Ya, ok. Lo primero lo digo yo. Si van a emprender, no lo hagan porque es una mierda. Mi pregunta es si estáis de acuerdo y si estáis de acuerdo, ¿por qué la gente no debería emprender? Yo creo que siempre van a haber más razones para no emprender que para emprender. Pero yo no estoy de acuerdo con la frase. Yo Ok. creo que, en el fondo, la frase, el emprender es para algunos tipos de personas. ¿Ya? No son mejores ni peores, pero son distintas. ¿Ya? En el fondo, y creo que esta cuestión es súper natural, weón. En el fondo, tú no vas a poder forzar a emprender a alguien que no le gusta emprender, y no vas a lograr que no emprenda a alguien que tiene el bicho emprendedor adentro. Entonces, como que naturalmente se autodiscriminan, creo yo. Ok. Nunca había pensado esta, weón. Estoy pensando ahora mientras me preguntáis nomás. Pero en el fondo, Profundiza. el que es emprendedor de naturaleza, que tú lo eres, digamos, y que conoces mucho, weón, va a emprender. No vas a lograr detenerlo. Y si está metido trabajando en una empresa, lo va a estar pasando mal y durante los fines de semana va a estar inventando algo, digamos. El que quiere crear, siempre va a crear, ¿cachai? Entonces, y por eso tiene mucho que ver con la música y con el arte, ¿cachai? El emprendimiento tiene mucho de eso. En el fondo, los emprendedores creo que somos como fanáticos de crear cosas. Y yo, por ejemplo, no soy fanático, no soy artesano ni nada. En el fondo, crear algo así como físico no va conmigo, ¿cachai? Pero cuando conozco a alguien que es así, el fin de semana está maestreando, ¿cachai? Uy. Y el maestrear del emprendedor es crear un negocio, weón. Claro. Y todo lo que ves todo el día, o sea, yo me vine para acá a tu casa y pasé por 3 terrenos vacíos, weón, en la esquina y me genera una ansiedad, weón. No sé por qué, ¿cachai? Como que digo, weón, y no lo había pensado, pero cuando pasé por los terrenos digo, ¿qué podríamos poner en este terreno, weón? Y nunca he puesto nada en un terreno, ¿cachai? Pero pensé, un restaurante, weón, no sé qué. ¿Cómo poner un terreno vacío en una esquina tan relevante, weón? ¿Cachai? Sí. Bueno, esa esquina está ahí. Entonces, esa cuestión es tanto ADN y bueno, es nomás, ¿cachai? Y el que no es emprendedor, si tú lo fuerzas a emprender, también sufre, Sí. ¿cachai? A mí me pasaba con mi señora, ¿cachai? Que yo le decía como, ¿por qué no creáis algo? No sé, es que no quiero, ¿cachai? Yo déjame trabajando y estoy feliz, ¿cachai? Entonces no me fuerces a emprender, me decía, como no, eso es tu volada, no la mía, ¿cachai? Entonces, eso. Y es una mierda, sí, pero es una mierda que al final, el que le gusta la weá, somos medio sádicos, weón, ¿cachai? A mí me lo dice el Mati, que trabaja conmigo, me dice, bueno, yo no entiendo cómo disfrutas ciertas cosas, porque cuando más difícil está la situación, cuando más compleja se pone, uno tiene como sufre, sí, ¿no? Y tú ves emprendedores que dicen, no dormía, weón, pero yo sé que en el fondo igual como que medio les gusta esa weá, ¿cachai? Como que somos medio sádicos, weón. Entonces, yo igual medio me disfruto esas situaciones difíciles porque ahí es cuando me desafío. Cuando está todo muy bien, el emprendedor se aburre, weón. Yo estoy hablando como si fuera genérico, tal vez en mi caso, ¿verdad? Cuando las cosas están andando como parejas y están andando bien y como que no pasa nada, Sí. es como que necesito volver a generar el caos, ¿cachai? Como que el caos es lo que al emprendedor, weón, le entretiene, ¿cachai? Y te genera como mayor valor, weón. Entonces, a mí es como, siempre me dicen como, ¿por qué, weón, te metí en otra cuestión y vas a dejar la cagada de nuevo? No sé, pues, weón, es el ADN, ¿cachai? Dijiste demasiado tremendo. Solo la pata. Mi patita aquí. Espera un poquito. Que dijiste demasiadas cosas muy buenas.
O sea, lo primero yo creo que si efectivamente, si una persona se está preguntando si emprender o no emprender, probablemente, Bueno, si hay dudas, no hay dudas. si te preguntáis, loco. probablemente no eres emprendedor. Listo. El emprendedor ya lo está haciendo, Exacto. ya lo hizo. Si te lo preguntaste es porque no es lo tuyo. Sí. Yo creo que ahí hay no quiero profundizar en esto porque Porque vamos a entrar a la filosofía, vamos a estar mucho rato, claro. sí, pero sean auténticos con lo que ustedes quieren. Si queréis ser Eso mamá y Eso. eso es lo que más ama y la amiga está emprendiendo con una tienda da lo mismo, no lo hagáis porque el otro lo hace. Haz lo que tú realmente Bueno, quieres. me leí un libro que no me acuerdo el nombre ahora ya, te lo voy a dejar después para no sé qué, que era un tipo que armaba como, a mí me encantan cuando la gente hace como gráfico, qué sé yo, el tema de los cuadrantes. Cuando tenéis dos ejes Ok. y decís, en el fondo, ¿Sí? el cuadrante cuando se cumple o no se cumple cada uno de estos. Y es como, en el fondo, es un libro que buscaba como productividad y dónde aporta el CEO o cada uno en su pega. Y el cuadrante era, en el fondo, donde yo le aporto valor a la compañía, el un eje, cuánto valor le aporto a la compañía en lo que estoy haciendo, y Ok. otro eje, qué tan feliz soy. Ok. Entonces, cuando tú estás en el cuadrante de arriba a la derecha, que es cuando aportas valor y eres feliz, puta, es cuando la wea florece, ¿cachai? Sí. Entonces, al final, el tipo dice, obviamente del cuadrante de abajo, que es como no aporto valor y no soy feliz, ya, claramente sal, ¿cachai? Sí. Pero los otros dos, siempre pasa con este tema de los cuadrantes, que los otros dos son los complejos, ¿cachai? Sí. ¿Qué pasa cuando tú no aportas valor, pero sí eres feliz? ¿Cachai? ¿Y qué pasa cuando no eres feliz y sí aportas valor? Entonces es súper entretenido hacerte estos cuestionamientos. Mm. Y mi conclusión personal, que ni siquiera me acuerdo si es la misma del libro o no, digamos, obviamente uno tiene que estar el 80-90% del tiempo donde aportas valor y eres feliz. Sí. Pero tienes que estar el 20% donde no aportas valor y eres feliz también, ¿cachai? Sí. Que puede ser como una cosa random, pero algo va a salir de ahí. Estoy de acuerdo. Y en el fondo, donde aportas valor y no eres feliz, delégalo. Lo que encuentra alguien que te haga esa pega, ¿cachai? No es el mismo libro porque no me acuerdo cuadrante, pero hay un libro de Collins, si no me equivoco, que se llama Good to Great, de Ya, no, no es bueno el mismo. a grandioso. Ya. Y habla un poco de lo que estamos conversando por si alguien quiere ir a profundizar al Pero no me acuerdo por qué hablamos de eso. Me estabas preguntando de... No, espérate un poquito. Ya, dale. También hablaste de... el emprendedor entonces es un bicho imparable. Estábamos hablando de por qué no deberían emprender. Ya me quedó claro. Ahora, los que somos emprendedores efectivamente somos una cuestión imparable. O sea, yo me emociono cuando me llega un cable. O cuando me llega un software o que cursor y lo uso y me acuesto tarde y es como, weón, son las 11, si no me acuesto ahora, bueno, a las 7 voy a estar raja, no, me voy a ir a acostar. Y me tengo que obligar para acostarme. Sí, y después te acostás y da lo mismo porque el cerebro Sigo. sigue igual, digamos. Sigo, pero eso es imparable. Así que ya, el emprendedor, ya sabemos cuándo emprender. Ahora, el otro día veía un podcast de Tony Robbins, que es un gallo de desarrollo personal, que me encantó lo que decía, que era, cuando tú tenés que empujar, que es como, quiero emprender, esto no me gusta, como que está ahí empujando, es fácil quemarse, ¿no es cierto? Porque está ahí empujando. Sí, al comienzo funciona, pero es difícil sostenerlo, un empuje constante. Y él decía, no, busca algo que te tire, que tiene que ver con la emoción, con encontrar algo que uno ama. Yo creo que tiene mucho que ver con los cuadrantes que te digo yo, digamos. ¿Sí, no? Porque al final, si es que te hace feliz y aportas valor, en ese momento la cuestión te está tirando, ¿cachai? No estás empujando tú. Si no fuera por flycrew.com, este podcast no existiría. Los primeros invitados fueron clientes de Flycrew. Flycrew te permite vender cursos online de todo tipo: academias, cursos grupales, formaciones, membresías, cursos en demanda, sesiones 1 a 1, etc. Todo lo que necesitas para ganar plata con lo que sabes. Páginas web, medios de pagos, área de alumnos, recordatorios, clases en vivo, grabaciones, etc. Soy uno de los fundadores de Flycrew y estoy obsesionado en tener el mejor producto para vender cursos desde Latinoamérica. Si quieres empezar, entra a flycrew.com, crea tu curso y empieza a vender hoy mismo. Ok, ya. El gallo que es emprendedor, ¿qué hace? Pero no la ha podido pegar. Tú estuviste ahí. Tú estuviste haciendo hosting, estuviste haciendo páginas web, sistemas de respaldo de datos, weón, el telón, zapping. La pegaste, weón. Tenés 40 años ya, weón. Todavía no. 39. Tenés razón, yo tengo 40 años. Puta la weón. Estamos viejos, weón. Sí. El Ian Lee le mandé feliz cumpleaños hoy día, el de Examedi. 25. 25 años. Claro. Puta el weón. Ya. 40. Y partiste a los 20 y pico, 22, 21, 20. Estabas en la universidad. ¿Cómo es ese proceso de buscar ideas? Proceso de buscar ideas, ¿no? Mira, a ver, porque
en fondo de la pregunta que hiciste, creo que obviamente todo ese tiempo que estáis sin lograr el éxito, probablemente es como la gran frustración del emprendedor, yo creo. Claro. En el fondo es como la peleo y no lo logro, digamos. Pero ahí en el fondo, ahí es cuando nace probablemente como el burnout, ¿cachai? Sí. El verdadero burnout, yo creo que el del emprendedor no es por exceso de pega, ¿cachai? En mi experiencia... Es por falta de éxito. Sí, pues bueno, yo creo que eso. O por un éxito tardío, ¿cachai? Como lento. Porque no sé, no quiero hablar como desde como generalizar a todos los emprendedores, ¿ya? Porque no conozco los casos en particular, digamos, pero a mí me da la idea de que el verdadero burnout es ese, ¿cachai? Y miráis mira, es muy difícil pillar a alguien con un éxito tremendo en su empresa y con burnout, ¿cachai? El burnout es como la peleé y no lo logré, ¿cachai? Bueno, eso. Pero tu pregunta después se fue para la idea. No, te lo pongo como contexto porque efectivamente la gente cree que esto es rápido y esto no es rápido. O sea, creo que conozco muy pocos emprendedores que la hayan pegado en 1 año, 2 años, 6 meses. Casi no existen, claro. Tú lleváis 20 años. La pregunta es cómo vais como saltando de idea en idea hasta que encontráis lo que funciona. Capaz que hay muchos que todavía no la encuentran. ¿Cómo es ese proceso? Dale. No me interesa tanto el proceso de resiliencia. Yo creo que ya hemos hablado de eso, pero de la búsqueda de ideas, ¿cómo lo pruebo? ¿Hago un prototipo? ¿Cómo ha sido ese proceso para ustedes? Para contestarte la primera parte, antes de entrar a la idea, yo creo que el tema que decís tú como de los éxitos muy rápido, al final pasa que el problema es que esas son los pocos casos de gente que la logró en 1 año, en 2 años, son las que se viralizan, ¿cachai? Sí, y existen. Existen, obvio que existen. Pero son excepciones. Bueno. Pero el problema es que esas son las que consiguen más prensa, entonces esa es la que lee la gente y cree que eso es lo normal, ¿cachai? Sí, no. O muchas veces se cuenta esa parte de la historia nomás, ¿cachai? El caso de Flappy Bird, no sé si lo escuchaste alguna vez. Flappy Bird. Flappy Bird es ese jueguito que era como un pato que tú hacías y así saltabas y... No, cuéntamela. Fue como un éxito que era un juego que era muy estúpido, que tú tenías que dejar el dedo apretado y iba moviéndose así. Ok. Y el tipo hizo este juego, pasó a ser el juego más viral del mundo en 1 semana, y se lo ofrecieron comprar en Billions, y el tipo era como un tipo en India, súper piola, que dijo, no lo quiero vender, y no quiso vender porque no quería la plata. Pero bueno, pero el cuento es que esa historia salió en todo el mundo, ¿cachai? Como este tipo que hizo un juego a la semana del juego más popular del mundo y le llega una oferta por Billions. Pero lo que nadie sabía es que el loco había hecho 70 juegos antes de eso. Y lleva su vida entera haciendo juegos, ¿cachai? Exactamente. Entonces se cuenta ese pedacito de la historia. Entonces, es muy raro pillarte con ese caso de éxito. Lo normal es que veí a alguien que siempre lleva 10 años. Veí el caso de David, ahora Comunidad Feliz y todo. Puta, weón, está sacándose la cresta desde que años memorables, Sí, weón, claro. ¿cachai? Sí, claro. Y así son la mayoría de los casos. Que David estuvo en este podcast. Ah, bueno. Gran amigo y partner del tenis. Entonces, ya, eso. Y respecto a la idea, yo no tengo ninguna técnica, ni receta, ni nada. Y de nuevo, si lo lleváis el emprendimiento como la cercanía del arte, la música, etc. Yo que veo muchas entrevistas a músicos, siempre preguntan, ¿cómo compones canciones? Y te das cuenta que todos tienen respuestas distintas. Uno te dice, no, mira, primero te llega la música, y cuando te llega la música, después la letra. Otro te dice, no, yo parto con la letra, no sé qué. Hay otro que dice, yo camino, weón, y escribo notas, voice memo, y... Entonces, creo que no hay recetas para esta weá. Al final, cada uno tiene... en el fondo, esto es como súper intrínseco a cada uno, de cómo se te ocurren las cosas, ¿cachai? En mi caso, simplemente es que como creo que me cuestiono siempre el por qué ciertas cosas andan mal permanentemente y cómo se podrían hacer mejor. Lo que te decía antes, como que veo un terreno vacío y naturalmente mi mente empieza a pensar, ¿ese terreno estará vacío? ¿Estará en venta? ¿Estarán arriendo? ¿Habrá alguien? ¿Será un proyecto inmobiliario que está botado? Si hubiese un restaurante ahí, le iría bien, miro al frente y no estaba bueno, en las tiendas de auto. Y entonces eso como que, pero es lo que me pasa a mí, entonces, y eso lo llevo a cualquier otro lado como permanentemente. Y probablemente, no sé, pues, si entrevistáis a la Sania de 0Q, claro, dice, ¿por qué creaste una empresa para saltarte las filas, bueno, en todos lados? Porque probablemente la loca va a la ISAPRE y dice, ¿por qué no hay un sistema? ¿Cachai? Como que eso es lo que, como el ADN natural del emprendedor, creo yo, como de cuestionarte. El resto, hay mucha gente que no se cuestiona, ¿no? Porque en el fondo funciona mal, funciona así, bien, pues mi vida continúa. Alguien lo va a resolver. Perfecto, pero uno en cambio está como, ¿y si lo resuelvo yo? Bueno, ¿no habrá una oportunidad de negocio acá? Obvio. Entonces no sé si hay como un gran proceso de que me siente a pensar en ideas, ¿cachai? No, es entiendo. como que llegan nomás, bueno, no sé. ¿Conocí a Rick Rubin? No. El productor de los Chili Peppers, de Jay-Z. Ah, no. Es un gran productor que
Ah, sí, pues sí lo cacho, sí Pelo lo he visto en el blanco, podcast, sí. barba Sí. gigante. Y Sí, tiene- claramente lo cacho, sí. Y tiene un libro que se llama El acto creativo. Ya. Pero el loco es un crack, o sea, es la oreja creo que de Kanye West, de Pharrell. Sí. O sea, siempre está ahí. Y Juan dice, yo no sé hacer nada, yo solo genero las condiciones necesarias para que el artista cree. Claro. Entonces arrienda una casa en Costa Rica, bueno, y lleva a Coldplay y los locos Lo juntan. los junta y hace todas las condiciones. Como lo que necesitamos, y él dice, las ideas están en el aire. Entonces lo que tenemos que hacer es tener la antena nomás, para recepcionarla. Y él dice, si no la recepcionas tú, la va a recepcionar otro weón. Y por eso pasa esto de que las ideas, cuando tú decís, uy, a mí también se me había ocurrido, es porque cuando las ideas tienen que suceder, van a suceder, van claro. a suceder. Pero la diferencia es que la va a hacer suceder un emprendedor, ¿cachai? Siempre. Esa es la lógica. ¿El emprendedor será medio artista? Yo creo que, ¿cachai? Que no lo había pensado nunca, pero en este podcast salió ese análisis, ¿cachai? O esa como analogía. Yo creo que, no sé si es artista, ¿cachai? Pero se parecen muchas cosas al arte, ¿cachai? Porque es creación, es creatividad, es resolución de problemas. Yo creo que el arte al final es mucho de eso. Lo que decís tú es súper interesante, en el fondo, como que quizás la música está ahí en el aire, o las pinturas o los cuadros están ahí, hasta que alguien lo vio y lo hizo, ¿cachai? Y después tú decís como, oye, pero si era tan simple, como que tu idea no es. Y por eso viene todo este tema, por ejemplo, de cuánto valen las ideas, ¿cachai? Como que para mí las ideas no valen nada, digamos. Nada. Si las ideas están, bueno, ideas, todo el mundo tiene ideas, weón. Lo complejo es hacerlo. Y cuando lo veía hecho, la gente dice, pero si era súper obvio, súper fácil, ¿cachai? Sí, pues, pero en el fondo había que hacerlo. Sí, claro. Para ir terminando, tú eres papá de 4 niños y entiendo que deben tener entre 4 y 7 años, ¿no? No, imagínate, todos tendrían un año de diferencia. pero no, tienen entre 6 y 13. 6 y 13. Sí. Perdón. 6 y 13 años. Viste, yo tengo un tema con la edad y los tamaños de los niños. Que vi una foto con tus niños y sí, son más grandes de lo que pensé. Mi pregunta es, ¿cuál es tu mirada sobre el balance vida y trabajo? Porque con una familia de 4 niños, más una señora, y uno tratando de cumplir como papá, ¿no es cierto? Siempre hay mucha culpa, ¿no es cierto?, en ese proceso. Obvio. Pero también querís que tu empresa le vaya a la raja, güey, y tenías todo este bicho emprendedor que hemos conversado. ¿Cuál es tu visión? Porque quizás creí en una balance vida y trabajo, quizás. ¿Cuál es tu mirada? Mira, yo creo, primera cosa que creo es que me molesta cuando la gente cuenta su caso personal como la fórmula, ¿cachai? Entonces viene alguien que no tiene familia y te dice, bueno, la fórmula es matarte trabajando, no sé qué. Viene alguien, quizás como yo, que tiene 4 hijos y te dice, no, bueno, tú puedes trabajar de 9 a 6, ¿cachai? Yo creo que no hay fórmulas en esto. Hay casos y experiencias y lo importante para uno es ver y entender casos y ver qué me funciona a mí, ¿cachai? Sí. Entonces, en mi caso, yo siempre creo que he podido mantener ese balance bastante sano, ¿cachai? Cuando estaba partiendo con el emprendimiento me casé y claro, ya quería dedicarle tiempo a mi señora y viajar y hacer cosas. Después, al poco rato con el telón, yo ya tenía mi primer hijo, ¿cachai? Okay. Entonces, claro, tenía este emprendimiento que era una locura y todo, pero igual quería llegar a la casa con mi hijo y lo hacía, ¿cachai? Sí, po. Y hoy día tengo una empresa harto más grande, con cientos de personas trabajando, y tengo 4 niños, ¿cachai? Y grandes, y con desafío, y con ganas de hacer cosas. Entonces, obviamente, como en toda pega, hay momentos que uno está full, y los viajes que pegan muy duro, ¿cachai? Me toca viajar mucho, y obviamente eso pega duro, ¿cachai? A los niños, a la familia, a todo. Entonces, claro, cuando mi niñita chica me pide, papá, no viajís, ¿cachai? No sé qué, ¿por qué? Otra vez, no sé. Obviamente esa cuestión te pega, ¿cachai? Sí. Pero tampoco es tan distinto, yo creo que ahí no es muy distinto entre un emprendedor o no emprendedor, ¿cachai? Probablemente alguien que tiene una pega con un cargo alto sufre más o menos de lo mismo, ¿cachai? Sí. Entonces, yo creo que no hay fórmula, pero yo creo que se puede, en mi caso lo he logrado al menos, pero respect también para el que diga lo contrario, ¿cachai? Creo que cada uno tiene su fórmula y su estilo, pero para mí es súper importante. O sea, para mí una vida sin familia, sin deporte, no me funciona la pega nomás, no, o sea, no lo veo, ¿cachai? Totalmente. No tenéis ningún cable a tierra, weón. Totalmente. Yo paso 5 días sin hacer deporte, weón, estoy mal, ¿cachai? Sí. Y cuando viajo y estoy una semana fuera de mi familia,
también estoy mal, ¿cachai? Digo, bueno, me falta esto. Entonces, para mí, son pilares demasiado importantes para que lo otro funcione bien, ¿cachai? Totalmente. Entrevisté a la Flor Cubillo, que es la hija de Felipe Cubillo, Ujú. el fundador de Desafío Levantemos Chile. Que estamos grabando hoy día en la noche, hay un gran evento, pero cuando publiquemos esto ya va a haber pasado hace mucho tiempo. Pero la Flor tenía un papá que era un soñador. Mm. Felipe Cubillo, crack. Y hizo un viaje que era el Desafío Cabo de Hornos que Sí. dio la vuelta al mundo. Sí. En vela. Tremendo. Y la Flor me decía, Nico, ver a mi papá cumpliendo su sueño es lo más maravilloso que un papá puede hacer por sus hijos. Y yo creo que esto ya es personal. Los niños crecen con el ejemplo de sus padres. Mm. Entonces, ver a un papá que se la está jugando por sus sueños, que hace deporte, que juega emprende o no emprende, da lo mismo, pero que está persiguiendo lo que ama, creo que es súper inspirador para los niños. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que la educación se hace así, weón. En el fondo uno trata todo el día de pensar qué les digo, no sé qué, pero al final nada de eso, todo eso es un 10%. El 90% Es hacer. es lo que tú haces Mm. y ni siquiera lo que haces con ellos, digamos, lo que tú haces, cómo funcionas en tu vida, ¿cachai? Entonces, si tú le dices a los niños tienen que ser educados y no sé qué, pero después no saludáis a la señora que hace el aseo, Sí. da lo mismo lo que hayáis dicho. En el Totalmente. fondo, los niños van a verse reflejados en cómo tú eres como persona y lo que ven en ti. Entonces, estoy 100% de acuerdo con eso, digamos. Al final, quizá el gran aprendizaje que les voy a dejar es todo lo que he peleado, lo que he querido hacer, ¿cachai? Todo el resto son palabras nomás, pues, ¿cachai? Absolutamente. Querido Gustavo, espero que la próxima vez que conversemos estimen $300 millones al año, Ajá. que Brasil funcione muy bien, porque están abriendo Brasil, están abriendo... Brasil, Perú, Ecuador Es una locura. y pronto más países también. ¿Dónde te encontramos? El que te quiera mandar un mensaje o quiera ver... Te diría que mi red más activa es LinkedIn, Ok. así que ahí me pueden seguir o buscar o mandar mensaje. Y eso, la verdad, a veces soy medio malo para contestar los mensajes en LinkedIn porque creo que hoy día está bastante complejo, pero... Si esperáis que alguien te responda un mensaje X, Exacto, pero es difícil. por si quieren encontrar. No, ahí estoy en LinkedIn. Espectacular. Y en @sapin Y, Instagram, @sapinchile. Chile. Ahí sí se van a entretener con toda nuestra creación de marca y quieren saber un poquito más de cómo hacemos la marca y cómo la construimos. Está en @sapinchile en Instagram y en TikTok. Y eso, pues, bueno. Y sapin.com para suscribirse. Querido, muchas gracias por venir a verme. Gracias a ti por la invitación, estuvo muy entretenido. ¿Te parece si lo dejamos hasta acá? Bien. Adiós. Si te gustó el episodio, lo único que te pido es que lo compartan con un amigo, que me des like y que te suscribas, ya que es la mejor forma de seguir adelante. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.